Poner a grabar. Ya estamos grabando. Ahora sí, a ti te dejo para que le des la bienvenida oficial. Bueno, bienvenidas a este espacio. Hasta ahora solo mujeres. Vamos a ver que se sigan sumando y que se sumen hombres a esta conversación. Como les estaba diciendo hace un rato, este es un espacio de conversación informal en el que vamos a responder preguntas acerca de nuestro programa de mentorías, que es MAP, Mentorías para la Acreditación Profesional ante ICF, que está próximo a comenzar con su cuarta generación, el 9 de agosto. Entonces, sobre qué es mentor coaching, sobre qué beneficios trae, sobre qué puede hacer MAP por ti en caso de que tengas alguna duda puntual. Y a partir de ahí también conversar sobre lo que está sucediendo en este momento con el cambio del marco de competencias de las 11 a las 8 competencias, el nuevo código de ética, los nuevos requerimientos para aplicar a credenciales ante ICF. Cualquier duda que puedan tener al respecto. Hay personas que nos han escrito para decir vamos a aplicar antes del 27 y bueno, mañana es 27 de julio, ¿no? Entonces hemos estado respondiendo algunas inquietudes, en algunos casos acompañando el proceso de aplicación. Hay personas que dicen no alcanzo a aplicar esta semana, voy a aplicar después del 1 de agosto. Entonces en esos casos también, ¿qué tienen que tener presente? ¿No? Y ese es un poco, yo simplemente dejaría acá el marco, dejo a Marcela también para que les dé la bienvenida y comenzamos. Tenemos algunas preguntas que nos enviaron en un formulario por correo electrónico y también estamos abiertos a escuchar las preguntas que ustedes traigan en este momento en la mochila para que iniciemos la conversación. Buenísimo. Bueno, nada más que sumarme a la bienvenida de Patti y pedirles si pueden ir poniendo en el chat si ya tienen credencial de ICF o están en búsqueda de alguna credencial y en qué, para cuál credencial están queriendo aplicar. Y arranquemos, que esto sea una conversación que les sirva, que les agregue valor. No sé si ahí está. Valeria me dice en búsqueda. Norma ya tiene su ACC. ¿O estás buscando la ACC, Norma? Es en proceso de credencialización ACC. Ok. Ahí está, Norma en proceso. Perfecto. Muy bien. Buscando ACC. María María Laura Laura, también ya dice, estás para ACC, María Laura. Vale, dice, pero no entiendo nada. Ay, vale, me haces acordar a mí hace unos años atrás que estaba más perdida que no sé qué. Sí, ahora te va. vale, Están puede estar volviendo loca. como es que a veces es tan complejo el mundo ICF que ni siquiera puedes estructurar la pregunta porque no entiendes nada, ¿no? Es como ni siquiera sé qué preguntar. Entonces No, ahí, no. bueno, ahí la idea es que vayamos conversando y que vayamos aterrizando un poco en lo que implica el proceso de credencialización, en cómo lo hago si me formé con una formación no avalada, si es Ahí. avalada, si tengo tantas horas, y dependiendo de eso, pues hay un criterio para saber cuál es la ruta ideal para que cada uno de ustedes pueda aplicar, ¿no? Por Sí, acá Marisabel nos dice sumando horas para ACC. bien. Bueno, vamos a Entonces, empezar por un regalo para todo mundo, que esto nos, o sea, nosotros ya llevamos 4 generaciones, vamos a empezar con la cuarta generación de estas mentorías. Estas mentorías que nosotros estamos haciendo son unas mentorías muy particulares y nacen de nuestra propia necesidad, porque cuando tomamos mentorías fue un camino muy solitario. Éramos nosotras, la mentora, un camino donde, bueno, Pati, ¿qué podés contar acerca de ese camino? sí, no, igual, o sea, finalmente siempre estamos en procesos de formación, en certificaciones y nos metemos en una y en otra, pero al momento ya de decir vamos a aplicar a nuestra credencial, o por lo menos en mi caso, yo trabajé con 2 mentoras muy de cerca y trabajé sola. O sea, era como yo me reunía con ellas me daban el feedback y después, si acaso, llamaba a alguna amiga que es coach y le decía, me fue bien, me fue mal, compartía algunas ideas, pero
pero yo lo viví como una experiencia más bien solitaria, o sea, no en el sentido en el que no hubiera contado con el apoyo de mis mentoras, pero en el sentido en el que no tenía pares como para poder hacer sesiones, para poder como un poco aprender junto con otras personas acerca de la experiencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos este programa tiene varios condimentos. Un condimento tiene que ver con nuestra propia necesidad de decir, si yo ya no quiero tomar más cursos, porque siento que aprendí un montón, pero necesito practicar, sumar horas, agregar a mi log y demás, ¿qué puedo hacer? Entonces, las mentorías nos sirven para eso, porque desde el primer día, desde el día uno, vas a estar subiendo una conversación que va a ser observada minuto a minuto. Y cuando decimos minuto a minuto es verdad, o sea, toda la conversación en la fase en la que nosotros observamos y detectamos que hay una competencia o que hay un descarrilamiento en tu manera de coachear fuera del modelo de las competencias, que es un modelo que te da mucha luz para hacer una conversación de coaching ordenada, estructurada, centrada en el cliente, creativa, que genera valor, o sea, tiene muchas características que a mí en lo personal, después de 20 años y más de 10.000 horas haciendo coaching, me da mucho valor y a mis clientes también. Entonces, eso es lo primero que vas a obtener. Y tiene que ver con nuestra propia necesidad. Decir, bueno, ¿qué pasa? Porque a veces te dan una mentoría y te dan una devolución de tu conversación, pero está como medio por ahí, ¿no? O sea, está buena, te dicen algunas cosas, pero en el minuto a minuto, el escucharte haciendo la pregunta de la forma que la haces, el tener una devolución te aporta muchísima información acerca de tu estilo, acerca de lo que estás mirando, acerca de lo que te estás perdiendo de mirar también. Y además te da la oportunidad de que esa misma conversación por las plataformas tecnológicas que tenemos nosotras, se la puedas compartir a tus compañeros y ellos también te puedan hacer observaciones. O que vos puedas observar a otras conversaciones de otros compañeros que están viajando contigo en el programa. Entonces se vuelve, ¿sí?, un camino que no es solitario. Entonces, esa es la diferencia que por ahí tienen entre tomar mentorías individuales, que no está nada mal y es un gran camino para llegar a tu credencial también, y tomar un programa que tiene estas características. Tiene, por ejemplo, el nuestro, lo creamos además para hacerlo divertido, porque si hay algo que nos está gustando mucho últimamente es agregar para adultos el tema de la gamificación. Entonces, en la plataforma vas a empezar caminando y es parte del juego y vas a terminar, si caminas mes con mes, semana con semana, vas a terminar en una nave espacial despegando tu carrera y habiendo cumplido con varias instancias que te aportan visibilidad. Por ejemplo, ir ganando insignias. Cada insignia tiene que ver con una competencia. Entonces, cuando logras en una de tus conversaciones demostrar la competencia, te damos la insignia. Vas ganando y vas progresando, vas conociendo más acerca de las competencias. Entonces, te vamos dando una mirada integral 360, no solamente para que te enfoques técnicamente en la mentoría, sino para que vayas creciendo en tu manera de coachar. Eso me parece que también es importante, ¿no? No solamente aplicar a la credencial o sonar robóticamente. Me ha pasado que nos llegan viajeros, porque así le decimos a nuestros alumnos en el programa, que coachean robóticamente, ¿no? Dicen, bueno, en los primeros 7 minutos le tengo que preguntar 3 veces por el acuerdo, después tengo que sacar un acuerdo de un acuerdo, como si eso fuera la línea de coaching, y se olvidan que en esa conversación hay una persona que tiene emociones, que te va dando pistas, que te va mostrando lo que le importa, lo que ve, lo que no puede ver, ¿no? Entonces también los ayudamos a que tengan un propio estilo y que puedan tener una conversación con buen nivel, pero alineado a las competencias. Así que si les parece, vamos a preguntas puntuales, a ver dónde andan. Y el tip que les quería dar, que no se los di, ¿sí?, es que cada vez que ustedes hagan una conversación de coaching, ¿sí?, por ejemplo, con algún colega, y exista un intercambio, como por ejemplo, yo te doy una conversación de coaching y tú me das una conversación de coaching a mí, esa conversación de coaching entra a tu log de horas como una conversación pagada. Atentos con eso, porque entonces mucha gente dice, a ver, yo tengo muchas conversaciones que hice con mis compañeros y en realidad,
ICF no te dice que te tienen que pagar con dinero. Lo que dice ICF es que tiene que haber un intercambio. Entonces, si existe el acuerdo de que esta conversación es a modo de intercambio, esta conversación puede entrar a tu log de hora, ¿sí? Como una conversación pagada. ¿Algo para agregar, Pati, en eso? Porque creo No, que es un regalo que muchos no saben. Solo tomaría 2 minutos. Agregaría esto último que acaba de decir Marcela, es que también como hay otras generaciones de personas que ya han realizado el programa, está la posibilidad también de contactar con más personas para hacer prácticas de coaching. No solamente con los compañeros que están en el juego, que están participando en el programa contigo, sino con los que ya han hecho el programa en el pasado. Entonces ahí también está esta posibilidad de abrir a un mayor número de personas la práctica y estos espacios de encuentro para aprender juntos, ¿no? Yo solamente tomaría 2 minutos para mostrarles un poco por dentro lo que hacemos en MAP con las plataformas. Ustedes entran eh, a, a esta plataforma, que es la plataforma de Campus 33. Por acá ya estamos montando el juego para la cuarta generación, que como les decía hace un rato, comienza el 9 de agosto. Ustedes entran acá a esta plataforma y van a encontrar toda una narrativa en relación a un viaje de transformación en el que fortaleces competencias de coaching y en el que te conviertes en una oferta mucho más poderosa para tus clientes, lo que te lleva a posicionarte como un coach de renombre, a que te recomienden, bueno, son algunos de los beneficios. Y comienzas preparándote para tu viaje, nos entregas, como decía Marcela, las conversaciones, la de línea base y luego 3 conversaciones más para sesiones individuales. Encuentras todas las grabaciones de las sesiones que hacemos en vivo, grupales, encuentros de la comunidad, mentorías grupales, y acá van emprendiendo todo un recorrido donde van encontrando información relevante en videos, infografías y desafíos de cada una de las competencias de ICF, del código de ética, encuentran juegos a partir del cual pueden comenzar a practicar y a estudiar de una manera divertida para la presentación del examen ante ICF. Y así van recorriendo, y un aspecto que yo siempre resalto y es que ustedes acá encuentran ejemplos prácticos de conversaciones que han sido aprobadas ya por ICF a nivel PCC. Esto no lo encuentran en otros programas, y es que ustedes van a encontrar la sesión, encuentran la sesión de mentoría, encuentran la evaluación que hizo ICF, y dicen esta conversación está aprobada a nivel PCC, el feedback que deja el evaluador de ICF en relación a estas conversaciones. Entonces eso también nos permite ver de qué manera, no solo entendiendo las definiciones y los marcadores o leyendo libros, sino de qué manera se puede evidenciar que los marcadores y que las competencias están presentes en una conversación real, ¿no? Con un cliente real que ya pasó por ICF y bueno. Y como les decía Marcela hace un rato, tenemos una plataforma que nos permite que todos podamos dar feedback minuto a minuto de cada una de las conversaciones que ustedes van colgando. Entonces, ustedes encuentran acá la posibilidad de hacer anotaciones para hacer su propia autoevaluación. Las instructoras, que somos nosotras las mentoras, podemos también dejar un feedback y sus compañeros también. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo una conversación de uno de nuestros viajeros de la tercera generación. Es una grabación que dura 27 minutos 35 segundos y acá al lado derecho están viendo comentarios minuto a minuto. Hay una evaluación general de la conversación y así ustedes pueden entrar y escuchar muchas grabaciones de sus compañeros y sus propias grabaciones, de manera que también estamos aprendiendo de la manera como coachean otras personas, del estilo, de cuáles son sus fortalezas y de qué manera podemos nosotros aprender a través de no solamente de tener el conocimiento, sino de verlo puesto en práctica, de ver la reacción de los clientes. Bueno, todo eso sucede en estas plataformas. Y por último, antes de abrir los micrófonos para las preguntas, yo voy acá a compartirles el enlace donde está toda la información detallada del programa. Y me gustaría aprovechar, no sé si hay alguna pregunta en la mano, pero hay una pregunta general que nos hicieron por correo. Entonces, creo que con esta pregunta puedo o podemos matar varios pájaros de un solo tiro.
Entonces, para eso, ¿qué les voy a decir? Para las personas que están ya como en el proceso, ya listos para irse a la página, el proceso de aplicación, el primer tip que les quiero dejar es que en este momento piensen si quieren ser miembros o no de ICF. Y el negocio es el siguiente, y es que si ustedes no son miembros, ¿sí, Marce? Solo hacer una aclaración, que nosotros Muchas. somos una entidad independiente de ICF, Ah, sí. solo es importante, ¿no? Comentarles eso, que no venimos trabajando a nivel interno de ICF, pero sí elegimos alinear nuestro programa a las competencias, por eso nuestro programa te da CCS, y entendemos tanto porque parte del programa es captar un montón de alumnos de escuelas que por ahí quedaron como en el medio, en el limbo, como nosotras muchos años, y ayudarlos a terminar de cerrar el loop, ¿no? Entonces, por eso entendemos tanto de ICF, porque nos dedicamos a estudiar, a entender y a ir cubriendo las dudas de nuestros alumnos. Ahora sí, Pati. Sí, no, solo en 2 minutos mostrarles cómo navegar en la página. Les estaba diciendo que el proceso de aplicación tiene un costo diferente si eres miembro o si no eres miembro. Entonces, en este momento, afiliarte a ICF tiene un valor de $187. Y si te afilias y eres miembro de ICF, el proceso de aplicación te da un descuento de $200. Entonces, ¿para qué les digo esto? Porque si no eres miembro y vas a hacer el proceso de aplicación, es negocio que te afilies primero, porque eso te da beneficios como miembro, y luego recuperas la inversión de la afiliación en el descuento que te van a dar al proceso, en el momento en el que vayas a pagar ya por el proceso de aplicación. Entonces, bueno, ustedes entran a esta página que ustedes ya deben conocer, coachingfederation.org. Yo acá la tengo en inglés porque está predeterminada, pero si ustedes quieren verla en español, se vienen a la parte de abajo donde dice seleccionar idioma, le dan español, ahí les cambia toda la información. Si ven que ya la estamos viendo en español, si no eres miembro y quieres hacer esa inversión de los $187 para luego ahorrarte los 200, le das clic acá, únete a la Federación Internacional de Coaching. Ahí te hace algunas preguntas y luego te lleva a un checkout donde realizas el pago, te llega un correo de confirmación diciéndote que ya eres miembro y te permite a través del correo que tú le brindes crear un usuario para que luego puedas ingresar acá. La recomendación es ingresar, poner tu usuario y contraseña para que el sistema te reconozca como miembro en el momento en el que ya lo eres. Luego, ya para el momento de aplicación, miren, hay muchas preguntas de la gente de, bueno, pero ¿cómo aplico? ¿Pero qué requisitos tengo que tener? Ustedes pueden venirse acá a credenciales y estándares y acá encuentran la información de qué es una credencial, de cuáles son los requerimientos. Y en particular, cuando ustedes vienen acá, a donde dice cuáles son para la credencial ACC, PCC o MCC, supongamos, porque ya por ahí nos pusieron que hay varios que van para SC, siempre van a encontrar los requisitos acá. Entonces, como mínimo, más de 60 horas, más de 100 horas de práctica, 10 horas de mentor coaching, y presentar el examen, y ustedes pueden ver, bueno, si yo voy a aplicar, qué experiencia requiero, qué ruta. Entonces, si mi formación es ACTP porque es avalada, acá tengo la información. Si mi formación es avalada como ACSTH, acá tengo la información. Si mi formación no es avalada, yo voy a aplicar por portfolio o ruta de carrera y acá tengo la información. ¿Listo? Entonces, solo para decirles dónde pueden encontrar la información, al momento de aplicar, ustedes deben entrar acá a este botón que dice aplica ya. Y en cualquier caso, cualquier persona tiene que diligenciar una encuesta. Entonces acá dice la encuesta de la ruta de credenciales. Cuando ustedes le hagan clic acá, yo no lo voy a hacer, pero tienen entre 6 y 8 preguntas donde ustedes simplemente van a responder lo que la encuesta les está preguntando y al final le dan enviar y lo que van a hacer es que la plataforma les va a decir cuál es la ruta ideal para que ustedes apliquen. Si ustedes dicen que tienen una formación ACTP y que tienen 120 horas, por poner un ejemplo, de horas de coaching, entonces la encuesta les va a preguntar eso y al final les va a decir la ruta ideal de aplicación es ACC, ACTP. O si ya ustedes tienen más de 500 horas, les va a decir la ruta ideal es PCC, ACTP,
o si su formación es no avalada, les va a decir PCC portafolio, bueno, y les va a dar una opción en la que ustedes van a encontrar que dice está listo para aplicar, y ahí es importante que ustedes ya tengan toda la documentación con base en la información que han revisado previamente para poder hacer la aplicación. Entonces, esto solo para responder la pregunta general que decían, ¿cómo hago para saber cuál es mi ruta de aplicación? Siempre entran por la encuesta. La encuesta les va a dar la respuesta de cuál es la ruta ideal. Ahora, nosotros por experiencia sabemos, le preguntamos a la gente, ¿tu formación es avalada, no es avalada? A veces las personas ni siquiera saben si su formación es acreditada por ICF. Entonces les decimos, dinos el nombre, muéstranos el certificado y te decimos está avalado o no está avalado. En la página también hay un motor de búsqueda donde puedes ver si tu certificación está acreditada o no. Entonces, dependiendo del número de horas, dependiendo de si ya presentaste el examen o no presentaste el examen, por ejemplo, la ruta de ACSTH y la ruta de portafolio implica que los coaches tenemos que evidenciar que estamos alineados al marco de competencia, entregando conversaciones de coaching. Entonces tenemos que tener el audio, tenemos que tener la transcripción y hay unas características específicas que deben tener esos archivos. Entonces ahí también los orientamos. Yo lo voy a dejar ahí para escuchar las preguntas, para no irme tanto al detalle y más bien trabajar con lo que ustedes nos traen acá como inquietudes. Y arranco yo. Sí, perfecto. Bueno, yo tengo un montón de dudas. Buenas noches a todos. Yo tengo 722 horas, ¿sí? Pero no me sirve para nada, según lo que estuve averiguando. Yo estoy, digamos, en mi certificado lo que dice es que estoy aprobado, digamos, la certificación de la Asociación Argentina de Profesionales de Coaching, hace 13 años atrás. O sea, no tengo ningún aval, digamos, de aunque sea, no sé, ACOP. Entonces, para ser credencializada, como dicen ustedes en ICF, no sé por dónde tendría que empezar, porque, bueno, hablé con una mentora y me dice, no, das 2 o 3 cosas conmigo y te paso a PCC. Porque con la cantidad de horas que vos tenés, te correspondería eso, pero en realidad soy portfolio, y en realidad no sé qué miércoles soy. O sea, eso. ¿Y para qué me sirve a mí la credencial? Si yo hoy estoy trabajando con instituciones, con organizaciones, con... O sea, la diferencia, porque si vos me decís que tengo que pagar $200 o 187, ahí yo me estaba fijando justo cuando hiciste vos, Patricia, decía $400, porque como no estoy avalada, como no tengo nada, o sea, no son 187 entonces. Que me No, expliques un poco... Sí. Ahí Re lanzaste mareada. como 3 o 4 preguntas. Todas. Yo te respondo las más sencillas y luego dejo la palabra a Marcela para que hable de los Marcel. beneficios de tener la credencial. Digamos, cuando yo dije 187, hay 2 maneras de tener un vínculo con la Federación Internacional de Coaching. La primera es siendo miembro, y si tú eres miembro tienes que pagar en general cada año $245 para ser miembro, y eso lo que te da es una afiliación. No, Eso no es una 200, credencial. 245. Cada año, pero como estamos a mitad de año, ellos van descontando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, en este momento, afiliarte cuesta $187. Ese valor Hoy, es independiente de la credencial. claro, todos los años pago 240, pero como estamos a mitad de año, Paga, 187. paga 187, exacto. Hoy. Y tú te afilias y eres miembro todos los años, si tú quieres, y si no quieres, no eres miembro. O sea, no es obligatorio ser miembro para acceder a una credencial. Ese sería el primer mensaje que tengo para decir. Ah, bien. Ahora, lo que tuviste ahí de $400 es el valor de aplicar a tu credencial. ¿Tú puedes tener la credencial sin ser miembro? Sí. ¿Puedes ser miembro y hacer la aplicación? Sí. Lo que yo les decía es que los valores difieren a si eres miembro o no eres miembro. Si tú eres miembro, ICF te da un descuento y el descuento es de $200. Entonces, por eso decía, es negocio afiliarte, porque luego con el descuento recuperas lo que pagaste por la afiliación. Ahora, si tú el próximo año dices no quiero ser más miembro, no vuelves a pagar y no pasa nada, porque ya Tuve tienes el tu beneficio credencial. ahora. Exacto. Esa sería como la primera pregunta en relación a los valores. Sobre lo que dijiste de tus horas de coaching, para ICF las horas de coaching son válidas a partir del momento en el que tú comenzaste tu formación.
así no sea avalada. Cuando O sea, tú comenzaste una 722 certificación, horas. cuando tú No me comenzaste tu sirve de nada. certificación, no, en el momento en el que tú comenzaste la certificación y eres estudiante oficialmente de coaching, todas las horas de práctica que tengas con compañeros o con clientes reales son válidas para ICF. Lo que no puedes es presentar horas cuando tú no eras coach, cuando no habías estudiado, cuando no te habías certificado, decir, no, es que yo hacía coaching desde No, antes. me Porque... certifiqué, pero sin el aval de las... vos hablás de que las Ok, 722 horas no me sirven. sí te sirven, pero tienes que aplicar con portafolio, porque tienes una formación que no está avalada. Está bien, pero yo no Entonces, tengo todas esas videos y todas las sesiones que tuve. lo que tienes es que tener grabaciones, una grabación, si vas a aplicar a ACC, pero por el número de horas que tienes, puedes aplicar a PCC. Y con eso puedes presentar 2 grabaciones de sesiones de Nuevas. coaching, nuevas o viejas, si ya las tienes grabadas y tú dices estas honran mi desempeño y acá estoy alineada con el marco de competencias de ICF, tú puedes entregar esas grabaciones con una transcripción literal de las grabaciones. Y lo que va a hacer ICF es que en ICF hay un equipo de evaluadores y ellos van a decir, bueno, ¿cuáles fueron las grabaciones que envió Valeria? Vamos a escucharlas a ver si ella está alineada con nuestro marco de competencias. No importa que no se haya formado en una certificación que nosotros avalemos, pero si ella respeta y se alinea con nuestro marco de competencias, nosotros le vamos a dar una credencial. O sea, la diferencia está en que, por ejemplo, si tú tienes una formación avalada como ACTP, no tienes que presentar grabaciones. Yo no tengo nada. Porque se entiende que tu escuela ya te alineó con el marco de competencias. Si no tienes formación avalada, como es tu caso, tienes que presentar sesiones grabadas para que ellos hagan la evaluación. Pero claro 2. que puedes hacer la aplicación. Si vas para la credencial PCC, son 2 grabaciones. Si vas a aplicar a ACC, es una grabación. ¿Listo? Está bien. Y te hago otra pregunta y te dejo tranquila. Y Patri. Sí. No, pero creo que tu pregunta le sirve a todos, ¿vale? No te Creo sientas que mal porque está... levanten la mano a quien le está sirviendo las preguntas de Vale. Sí, acá hay varios que están O como... sea, tranquila, tranquila que son preguntas muy, muy buenas. Está bien. Después me han contactado, digamos, de distintos lugares de ICF, de Laura Viconda, para hacer un curso de fundamentos y el de coaching ejecutivo. Si yo hacía los dos, eso me avalaba a mí con PCC. Exacto. O sea, ¿y cómo es eso? Porque no doy ninguna sesión de mentoría, o sea, no tengo ninguna sesión que me hagan una Sí, mentoría y eso. ese curso que está formado por 2 ACSTH, no te voy a confundir, pero en realidad la formación completa de fundamentos más estrategias de coaching ejecutivo, en este caso, que es el curso o cualquier otro ACTP, ¿sí? Que dura 8 meses. Ahí adentro ya tenés las mentorías de coaching que pide ICF para que salgas avalada como PCC si es que apruebas tus conversaciones. Ahora, a partir de este año, necesitas aprobar un examen, o sea, las escuelas de coaching tenemos que mostrarle a ICF que los alumnos, además de tener las conversaciones nivel PCC, que es lo que necesitan para aprobar, tienen que rendir un examen de nivel que lo tenemos que llevar adelante las escuelas para comprobar que las personas ya, digamos que están en el nivel. Eso no implica que no tengas que presentar ante ICF tu aplicación, pagar un poquito menos, serán como, no sé si cuánto será por la vía de ACTP, Patti. Para ACC son $100 Y si para eres PC. miembro y 300 si no eres miembro. Ok, Y para Pero ahí me PCC, confundo, pará, ¿por qué tengo que pagar eso? cuando terminás cualquier formación de ACTP, ¿sí? Que es esta, por ejemplo, Esta es ACTP, la de ustedes. sí, cualquier Bien, formación que sea por la que estás ACTP, preguntando, que es fundamentos y estrategias de coaching ejecutivo. eso es ACTP. eso es un ACTP, pero eso no significa que vas a tener tu credencial de ICF, porque ICF es como cuando aprendes a manejar y vas a una escuela de manejo y después tenés que sacar tu registro y lo sacás Sí, no sé, sí. en el organismo que da los registros oficial. Bueno, ICF es el organismo oficial. Para que vos tengas tu credencial como PCC, ¿sí? Tu credencial, lo que necesitas es aplicar ante ICF. Y vas a aplicar por la vía del ACTP, significa eso.
O sea, no ¿Qué vas significa lo que te STP? lo que te ahorras es que no vas a presentar las conversaciones y no vas a tener la duda si un observador dice F, te las va a aprobar o no te las va a aprobar. Sí, Pero el del examen examen, no te vas a salvar. claro. ¿Y el examen de qué consiste? Son 170 preguntas hasta ahora y después van a ser un poquito más. Pati sabe Son, mucho mejor que yo. son 150 Sí. a las personas que van a aplicar hasta mañana o que aplicaron antes, les va a llegar un examen de 150 preguntas o 155. El nuevo examen, que es el que comienza una vez las personas aplican luego del 1 de agosto, va a tener 170 preguntas, esta información actualizada ayer. Múltiple choice, ¿qué es eso? Son enunciados, 4 opciones de respuesta, donde solo una opción es correcta. ¿Y Entonces, tenés un ahorita tiempo? tienes 3 horas para presentar el examen. Ah, El nuevo examen tiene supervisión en vivo. O sea, en el momento en el que vayas a presentar el examen, alguien se va a conectar para acompañarte en el examen. ¿Listo? mejor. Pero, exacto. Soy simplemente acá porque está María Isabel preguntando, solo para volver a confirmar. Ella pregunta, ¿las horas se cuentan desde el inicio de la formación o desde la finalización? Desde el inicio. La plataforma te pregunta, ¿qué día comenzó tu formación, tu primera formación en coaching? Y a partir de esa fecha, ellos consideran todas las sesiones que has hecho, cuentan para tu proceso de aplicación. Así sea que, por ejemplo, hay personas que duran en una certificación 9 meses. Y entonces dicen, ¿es la fecha de finalización? No, es la fecha desde el momento en el que tú formalmente eres estudiante de coaching, con todas las prácticas y todo lo que hiciste, todas esas horas cuentan. ¿Listo? Esas horas cuentan para posicionarte en PCC o en ACC o en MSC. Exacto. Sí. Digamos, Bien. cuando hablamos de las horas de vuelo, que son las horas que tiene un coach desde el momento en el que comienza su formación y luego de certificarse. Si tienes entre 100 horas y 499, puedes aplicar a CC. Si tienes entre 500 horas y 2.499, puedes aplicar a PCC. Y si tienes más de 2.500 horas, puedes aplicar a MSC. ¿Listo? Bueno, ¿y qué es ACTP? ¿Qué significa? ACTP es la acreditación que da ICF para los programas que tienen más de 125 horas y que cumplen con todos los criterios según el estándar de ICF. Y las formaciones ACTP normalmente las tienen las escuelas que tienen las formaciones más sólidas, que ofrecen mentor coaching, que tienen formación, que tienen todo lo que tú necesitas para poder acceder a una credencial. Pero ustedes no, ¿o sí? En realidad es otra cosa, porque no es una formación de coaching lo que nosotros damos. Y vos, en tu caso, no la necesitarías como tal. ¿Por qué? Porque ya sos coach profesional, porque ya tenés una ruta, y esto sería, por un lado, en tu caso, para mejorar tus habilidades de coaching y a estar un poco más alineada a ICF, que probablemente ya adoptaste una versión como más propia o más libre, y entonces es saber si estás usando ciertos estándares que realmente son muy buenos, entonces esto te serviría para darte cuenta y poder hacer algunos ajustes cuando quieras coachar utilizando digamos que la fórmula de ICF, por un lado. Y por otro lado, esto te da horas de educación continua y con esta aplicación lo que tendrías que hacer es tener 2 conversaciones que cumplan con nosotros, claro, vas a subir las conversaciones y nosotros te vamos a decir, estas son las 2 conversaciones que tuviste que te conviene para subirla para aplicar a tu credencial. Bien. ¿Me entendés la diferencia? En una es una formación más larga, te va a llevar 8 meses, en otra es una formación más corta, pero ¿cuánto? más que formación, son 16 semanas, pero en realidad te lleva una vez al mes de mentorías grupales, tu sesión con tu mentora individual para trabajar. ¿Cuántas? Una sesión, son 4 sesiones de mentoría individual. ¿Cuántas sesiones de mentoría grupal hay, Pati? 4. 4 sesiones de mentoría. Está la sesión de encuadre, que es la primera que hacemos, donde les damos la bienvenida. Y después vos seguís trabajando a tu ritmo. O sea, es 90% práctico, porque todo tiene que ver con exponerte como coach, o sea, no te vamos a estar, a diferencia de cuando hacemos fundamentos, en fundamentos lo que queremos es agarrar a una persona que no sabe coachar y enseñarla a coachar. Acá lo que queremos hacer es, la persona que ya sabe coachar, que mejore su nivel,
que tenga más profundidad y que además sus conversaciones cumplan con los requisitos para lo que está aplicando, PCC o ACC, depende. Pero acá no hay coaching ejecutivo, que a mí sí me interesaría, pero lo puedo hacer Acá no después. hay coaching ejecutivo. Coaching Bien. ejecutivo es otra cosa. Bueno, Marce, entonces lo de ustedes, ¿cuánto tiempo es en total? ¿Un mes y medio? Son 2 16 meses. semanas, son 16 Serían semanas, 4, 8, son 9, 4 10 meses. meses. 4 4 4 meses. 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 Y en Y esos 4 además, meses, tengan en cuenta que un criterio que tiene ICF es que mentor coaching, los procesos de mentor coaching tienen que durar como mínimo 3 meses no entendí. para que sean válidos. O sea, cuando tú comienzas a tener mentorías, el periodo de mentorías tiene que tener como mínimo 3 meses. Y Porque acá. como estás recibiendo feedback, requieres de un proceso para poder incorporar lo que vas aprendiendo a tu práctica profesional. No es algo que sucede de un día para otro. Y Entonces yo acá. te podría, porque normalmente esta pregunta me la han hecho, me dicen, pero ICF pide 10 horas de mentor coaching, entonces las podemos hacer seguidas, un maratón de horas de mentor coaching y en 3 días terminamos. Les digo no, porque para ellos como mínimo tiene que transcurrir 3 meses para que tú logres apropiar lo que vas aprendiendo y llevarlo a la práctica. Acá Porque no cumplimos es con solo todo. cumplir con las horas, sino que Solo haya un las 2 horas. movimiento, que haya un movimiento en tu performance como coach, ¿no? Bueno, acá tenemos a Cintia con la mano levantada Bueno, hace termino rato. de redondear. Entonces me Sí, conviene más esto que lo otro, esperar 8 No, son meses. dos cosas diferentes. depende de lo que quieras. Si querés, o sea, si ya sabes coachar, por ahí fundamentos te va a aportar, pero no va a ser la revelación. Bien, Estrategias de coaching ejecutivo te va a dar un montón de herramientas de coaching ejecutivo puntual. O sea, Laura les va a contar todo lo que hace en organizaciones y cómo ella se vuelve una gran coach en organizaciones de alto nivel y les comparte sus estrategias. yo cobro la credencial. No, acá es la credencial. Acá Por es la eso, yo ruta quiero de la la credencial. mentoría. Aquí son las mentorías, aquí es todos los cumplimientos de ética, los ejemplos de examen, o sea, esta es el camino a la credencial. Lo otro es un camino Perfecto. a ser un mejor coach ejecutivo. Me gusta este camino. ¿Y que los precios no hablamos ahora? Sí, podemos Ahorita hablar hablamos. ahora. Ahorita Ah, Ahorita hablamos. dale. hablamos, pero de todas maneras, en el chat les compartí la página, ahí la tienen, dice www.campus33.com, ahí le das clic, ahí encuentras toda la información detallada y ahorita vamos a hablar de los precios, ¿les Pero parece? este camino te casi que, para que tengas una idea, de la mano hasta el día que pones enter en tu examen para pedir y para aplicar, hasta ahí te llevamos. Por Ahí, eso. y Saben todo, me van a pasar todo el chusmerío. como dato, Todos los todos tips. nuestros alumnos que han aplicado han aprobado con confianza Todos. y sí, todos, y han excedido y además todas las conversaciones que hemos presentado, como entendemos cuáles son los criterios de evaluación de ICF, también han aprobado, o sea que 100% Bien, de seguridad. Sí. genial. O sea que en Gracias. noviembre tendrías tu credencial PCC. ¿Cómo? En noviembre, si te anotas ahora, tendrías tu credencial PCC. Dale, ¿no? gracias, chicas. De hecho, pues tenemos muchos años de experiencia como coaches. Yo soy mentor coach certificada y tenemos también formación como evaluadoras o sea, hemos hecho el curso del programa que hacen los evaluadores de ICF. Entonces podemos mostrarte desde la perspectiva de alguien que tiene mucho tiempo en la cancha como coach, pero también de alguien que acompaña a otros a fortalecer competencia, que es el mentor, pero también desde la perspectiva de qué es lo que mira ICF cuando evalúa una conversación. ¿Qué es imperdonable? Por ejemplo, que tú dices como, si esto sale en la grabación, no va a suceder que te den la credencial. ¿Qué requieres tener en cuenta para que la conversación sea aprobada? Y el estándar es distinto si vas a aplicar a ACC, así vas a aplicar a PCC o así vas a aplicar a MCC. Entonces, como decía Marcela, el nivel de profundidad, el nivel de confianza que tiene el coach se puede percibir en una conversación. A nivel PCC, la conversación de coaching debe estar sí o sí centrada en el cliente. Porque si está el coach siendo el protagonista de la conversación, no va a funcionar para ICF. Solamente poniéndote estos ejemplos, tenemos la capacidad de mostrarte con una óptica de evaluador, de mentor, de coach, De supervisor. qué está siendo efectivo. Marcela es supervisora también, entonces bueno, eso es también otro aporte que tiene el programa. En qué está siendo efectiva, cuáles son tus oportunidades de mejora. Y además
No solo el tienes que mejorar en esto, sino cómo lo podrías hacer, qué tipo de preguntas podrías incorporar. Una de las cosas que siempre decimos es salte de las típicas preguntas del libro, porque tú te aburres y tus clientes se aburren cuando haces las mismas preguntas. ¿Cómo podrías preguntar esto de una manera distinta? O cómo te das cuenta si tus preguntas están generando un impacto o no en tu cliente. Y si no lo está haciendo, ¿de qué manera puedes recalcular en una conversación para ir nuevamente a un espacio donde pueda ser efectivo y el cliente se lleve lo que vino a trabajar o a lograr, ¿no? Entonces, y solamente quería, para que no se quedara la pregunta de los beneficios de la credencial, que estaba por ahí en el tintero, igual puedes encontrar en la página más información que nosotros publicamos. Yo quiero hablarte de mi experiencia. Yo estoy certificada en coaching hace 11 años y mi primera formación en coaching no estaba avalada por ICF. Cuando yo me certifiqué, a mí me hablaban de ICF y yo decía, ah, sí, sí, no, gracias. O sea, para mí no fue lo más sexy y tengo que confesarlo. Mis primeros años de práctica profesional fueron independientes de todo este mundo de ICF, de las credenciales. O sea, a mí no me importaba eso porque yo tenía clientes, yo estaba en las empresas. Bueno, me pasa eso. ¿Y por qué llegué a ICF? Porque ahora soy, digamos, una total convencida de adherir al código de ética, al marco de competencias, a todo esto. Porque una cosa yo descubrí y es que ICF te permite jugar un juego global. Porque ICF es, si bien hay otras agremiaciones, y tú hablaste de las que hay en Argentina, en Colombia también hay asociaciones colombianas que certifican con un estándar distinto las formaciones en coaching. Entonces, pero para mí ICF es el referente más importante porque es el que está en la mayor cantidad de países del mundo. Y por ejemplo, a mí me comenzó a pasar que yo quería aplicar a procesos de coaching en licitaciones públicas en Colombia. Y cada vez me encontraba más con el requisito obligatorio de que tenía que tener una credencial de ICF. Entonces yo decía, Claro. ay, no puedo participar. Después me iba a empresas relativamente grandes en Colombia y iba a aplicar a una convocatoria porque estaban contratando coaches. Y entonces yo iba y me decían, tiene que tener una credencial de ICF. Y estaba yo en un juego muy local. Estaba en Colombia, el tener la credencial me abrió la posibilidad, por ejemplo, de coachar en otros países, de tener clientes en Europa, de tener clientes en otros países de América Latina. Me abrió la Sí, podés posibilidad tener de, países en otros lados aunque no estés credencializada. claro, sí, pero cuando tú le hablas a cualquier persona en el mundo y le dices, yo soy PCC, la gente sabe qué significa. Claro. Cuando tú le dices, yo tengo, no sé, 1000 formaciones o tengo, eso no digo que no hable acerca de tu experiencia, pero la gente no lo entiende automáticamente, por ejemplo. O por ejemplo, si tú vas a trabajar con plataformas de coaching que ofrecen coaching en grandes empresas a nivel mundial, uno de los requisitos que suele estar presente es tener credencial de ICF. Entonces eso me abrió a mí la posibilidad, yo quería estar en otros países, quería coachar en otros idiomas y es solo mi experiencia. Para cada uno de ustedes la experiencia puede ser distinta. Habrá gente que diga, no, yo solo me quiero quedar en mi país y yo trabajo con mi gente y ya, y trabajo con la gente que me conoce, también es válido. Yo digo que, pero para mí era como importante poder llegar más lejos, poder hacer de mi práctica profesional algo que fuera sostenible, que el negocio fuera rentable, porque finalmente yo amo el coaching, pero pues se trata de vivir de esto, ¿no? No es solamente amarlo, porque si yo lo amo y no me da para vivir, pues tal vez el Decímelo amor a no es mí, que tan declaré hace 3 meses, no trabajo más como gerente comercial y me dedico a lo que me claro. gusta. Elijo el coaching, así que imagínate. Claro, por ejemplo, yo trabajaba en consultoría en organizaciones internacionales y en el 2016 renuncié. Entonces fue el salto al vacío. Entonces yo digo, Sí. bueno, ahora que soy independiente, tengo que poder vivir de esto. Y solamente te estoy compartiendo esta experiencia para que veas lo que para mí significó tener la credencial, alinearme. ¿Por qué lo hice? Porque seguí formándome con formaciones avaladas, porque me certifiqué como mentor coach, porque inicié la formación como evaluadora, porque yo estoy viendo que el beneficio está precisamente en todos los intangibles, en la red de contactos, en el reconocimiento que tiene ICF a nivel mundial, en la manera como está creciendo la comunidad de ICF en perspectiva con la industria del coaching a nivel mundial,
Y no sé si ustedes saben esto, pero solamente les voy a mencionar esto como tendencia. La industria, la segunda industria que más está creciendo en el mundo en este momento es la del coaching. La primera es tecnología. Entonces, si yo tengo en cuenta eso y digo, hay un ascenso, cada vez hay más coaches. Según la encuesta la última encuesta de ICF, 71.000 coaches en el mundo. ¿Cómo me diferencio yo? ¿Cómo digo, contrátenme a mí cuando hay más gente y mucha más gente? Entonces, elevando el estándar, teniendo las insignias, teniendo las credenciales que me ponen a mí en el lugar competitivo para que luego las empresas grandes, los CEOs, la gente que está tomando decisiones y de alguna manera marcando el futuro, quiera trabajar conmigo. Entonces, esa es un poco mi experiencia. No sé si hay algo más para compartir o decir, o si hay alguna otra pregunta. Sí, había más preguntas. Cintia tenía unas preguntas, por ejemplo. Sí. Sí, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, mi situación es, certifiqué ahora el 27 de junio, terminé mi formación, bueno, en la Escuela Argentina de PNL y Coaching, que está avalada por la ICF, o sea que sería ACPP el camino por el cual tendría que acceder al ACC. Ahora no entiendo mucho porque ahí dice, en el certificado que me dieron, dice 200 horas, pero Sí. para acceder al ACC necesito más horas, No, son es esas horas. diferente. Lo que te dice Ah, tu certificado es que tu programa de formación ajá. son 200 horas, pero las horas de coaching es otra cosa, que son las horas en las que vos hiciste una conversación de coaching individual o grupal. Bien, desde que ¿Ok? empezamos las prácticas, digamos, ¿se Desde, pueden contar o te no? pueden contar desde que, ¿en qué día te inscribiste? Por primera vez a una formación de coaching. El 14 de mayo del 2021, si mal no recuerdo, Ok. 14 o 17 de mayo. Entonces, desde ese día hasta hoy, tenés la oportunidad de contar todas las horas de coaching que le hiciste a alguien y vas a identificar si fueron horas pro bono, que significa que no cobraste nada por ellas, las pones como Bien, horas pro bono. Y si la gente te pagó, aunque sea 1 peso o 2 pesos, esas son como horas pagadas. Porque ICF no te dice cuál es el valor del intercambio. Puede ser dinero o puede ser un intercambio, de decir, yo te doy una hora de coaching a cambio de que me des otra hora de coaching. Y eso se cuenta como una hora pagada. bien. Normalmente las escuelas Y no te saben explicar esto, pero no nos investigamos muy bien, explicaron. hicimos la consulta porque es desde el primer día que empezás tu formación, que ICF te permite, aunque no sea una escuela avalada, si empezaste una formación de coaching, ICF te permite contar las horas en tu log de horas. El log de horas, que es un documento que nosotras normalmente se los damos a nuestros alumnos para que lo completen, es un documento que ICF por un tema de confidencialidad no te pide, pero si salís sorteada dentro de las auditorías aleatorias que hace y te lo piden, ICF tiene la oportunidad, tiene que poder llamar a tus contactos que están ahí y preguntarles si fuiste su coach. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, Eso las yo lo 200 tengo. horas son de formación y vos tenés que ir juntando tus horas de coaching. Bien. Y ustedes ahora qué me recomiendan a mí? O sea, más allá de obviamente de que sigo haciendo prácticas con mis compañeros que terminamos, de que estoy empezando con una cliente. ¿Sí? ¿En qué momento yo me tendría que anotar con ustedes para empezar esto de la mentoría y ya como hacer foco de adquirir la credencial? Mi recomendación es que ya diste el primer paso. Ahora saca la licencia de manejo oficial que te permite manejar en cualquier país. ¿Por qué? Por lo mismo que te comentó Patti, yo conozco mucha gente que se está quedando fuera de oportunidades y sobre todo teniendo en cuenta que en Argentina podés aplicar a plataformas, un montón de gente que yo conozco aplica a plataformas porque cobran dólares. Bien, Y esas plataformas están pagando en promedio entre 50 y 100 dólares. Y solamente estás sentadita en tu casa y estás coachando 45 minutos. Uno de los filtros para poder acceder a la mayoría de esas, no a todas, pero a la mayoría de esas, un primer filtro es, ¿tenés alguna credencial o de ICF o de la Escuela Europea, de EMCC? No, bueno, muchas gracias. Hay un montón de gente aplicando y eso es uno de los filtros que tienen estas plataformas que te permiten estar coacheando así y teniendo toda una infraestructura que además, yo soy pro de eso porque además te sirve para autocapacitarte. Esas plataformas tienen no sé,
miles de coaches a nivel mundial, te dan la oportunidad de acuerdo a tu performance y cómo te van evaluando los clientes, que tengas más opciones y además te van a ir capacitando. Entonces creo que es un buen lugar para seguir aplicando. Entonces, mi recomendación en tu caso sería, yo me iría a pura práctica. Si ya aprendiste, ahora mejor cosechar lo que aprendiste, tener un mentor que te vaya acompañando en tu minuto a minuto. Y lo que sí te prometo, porque nos ha pasado, tenemos alumnos que terminaron maestrías de coaching que nunca coacharon. O sea, pura teoría, puro libro, hay de todo, hay 1000 programas diferentes. De la primera conversación de línea de base a la segunda, el salto que dan es cuántico. A veces tienen tanta información en la cabeza que no tuvieron oportunidad de escucharse, de probarse. El solo hecho de escucharse te va a dar un panorama distinto. Y poder escuchar otras conversaciones de nivel PCC, de un nivel arriba del que estás aplicando y demás, también te da un montón de vuelo, ¿no? Porque te sirve para modelar. Entonces, mi recomendación sería, si yo tuviera que elegir en este momento de tu carrera, yo elegiría irme por una credencial y eso te va a habilitar profesionalmente en otros espacios. Esa es mi Sí, es visión. lo que yo quiero hacer, sí, no tengo duda de eso, de que quiero la credencial, quiero acceder a la CC. De hecho, también Sí, averigüé para hacerme socia, porque vi que había diferencias, no sabía esto, ahora con lo que contaron esto de la devolución, me convenzo más. Pero sí, ahora mi pregunta por ahí es, ¿ya empezaría con ustedes esto de la mentoría para ir encaminada para la CC en claro. estos 4 meses que ustedes dicen? En estos 4 meses ya estarías, o sea, la gente que entra a MAP y que busca su aplicación, en los 4 meses la Sí, logra. Sí. bien. Tenés todo para Y lograrla. Tenés mentorías grupales, mentorías individuales, tenés simulacros de examen, vas a saber cómo te va a... O sea, no te va a llegar por sorpresa cómo es el tipo de preguntas, a qué le tenés que prestar atención. Normalmente tiene que ver con los verbos, tiene que ver con no usar un estilo de coaching directivo, o sea, todas estas cosas que nosotros ya tenemos muchos años de práctica, se las empaquetamos a ustedes para hacerles la vida más fácil. sí. Para que en Bien. hasta incluso el examen que te piden de ética es uno de los juegos en nuestra plataforma, para que ni siquiera te cueste esa Ah, parte, bien. ¿no? El curso virtual. Y también yo agregaría que hemos tenido viajeros que han hecho muchas horas en las 16 semanas. O sea, Bien. y de hecho por aquí está Olga conectada. Hola, Olga. Olga comenzó MAP y Fundamentos de manera simultánea y se hizo más de 100 horas. Está ahorita en un rato va a hacer su aplicación para su credencial ACC y completó las Genial. horas en ese tiempo. Entonces también depende de la manera como se organicen. Hay personas que pueden durar años en realizar 100 horas o más, o incluso menos. Depende también de la manera como tú te comprometas, de qué tanta prioridad le das en tu agenda a la práctica con compañeros, a la búsqueda de clientes, ya sea para sesiones pro bono o para sesiones remuneradas. Acá, antes de darle la palabra a Estela, ¿Cómo se Estela, demuestra, cómo las horas pagas, cómo las corrobora que sean pagas ICF? a ICF, y acá aprovecho esta pregunta para responder lo que María Isabel nos está dejando acá en el chat. A ICF no le interesa cuánto cobras. Cuando tú registras tus horas, lo que le interesa es que tú le digas si son gratis o si son pagas. Lo que tú cobres no hay, o sea, para ellos no es relevante, incluso tú puedes hacer intercambio de servicios. Por eso es que técnicamente las horas de práctica entre coaches se consideran remuneradas, porque se entiende que hay un intercambio de servicios. Entonces tú Bien. puedes tener, no sé, tienes a una persona de una empresa que conoces y tú le puedes ofrecer sesiones de coaching a cambio de algo que esa empresa te pueda ofrecer. O sea, todos esos acuerdos están válidos y el criterio para ICF, para que esas horas sean válidas, es que todas las partes estén informadas. Ah, ¿Listo? bien. Porque si Bien. tú me dices que me vas a hacer sesiones de coaching a mí y no me vas a cobrar, tú me tienes que registrar como coach, como horas que Pero fueron bueno. gratuitas. Si yo te digo, mira, Cintia, solo te puedo pagar $20 por sesión, y tú me O un dices sí, café. son Un registradas café. oficialmente como remuneradas. O yo te digo, mira, yo quiero sesiones de coaching contigo y a cambio, no sé, te doy asesoría para el pago de tus impuestos, y entonces tú me dices, sí, esas sesiones se consideran como sesiones remuneradas. Ahora, conecto con la pregunta de Isabel, donde también quiere que le confirmemos. ICF no pide log de horas.
lo Eso, también pedía lo pide antes. Alfredo. Está preguntando Alfredo lo mismo. Dice, ¿hay que enviar evidencia a ICF de la cantidad de horas? No. O sea, antes pedían, en el momento en el que yo apliqué a mi credencial, a mí sí me pidieron y era un archivo en Excel que uno tenía que adjuntar y uno entregaba esa información. Ahora no. Ahora ICF lo que te dice es que ellos cumplen con la ley de protección de datos personales de Estados Unidos, por lo cual ellos no solicitan la información. Ellos confían en que el número que tú estás poniendo en tu aplicación está soportado en que en realidad tú sí hiciste ese número de horas, que sí tuviste los clientes que como mínimo te pide ICF. Si vas para ACC, mínimo 8 clientes, PCC, mínimo 25, para MCC, mínimo 35. Y hay otros criterios, ¿no? Hay unos porcentajes para coaching gratuito versus remunerado. Te dice que como mínimo el 30% de las sesiones las hayas hecho en los últimos 18 meses al momento de presentar tu aplicación. Bueno, son criterios que son detalles, pero que es importante que tú tengas en cuenta. Cuando lo que ICF dice es, tú lleva tu bitácora o tu log de horas. Y en ese log de horas vas a poner la persona con la que trabajaste, sus datos de contacto, su correo, cuántas horas hiciste, si fueron gratis o si fueron remuneradas, cuándo comenzaste y cuándo terminaste. Al momento de hacer la aplicación, ICF te va a decir, cumple con este criterio, cumple con este, ¿cuántas horas tiene? Tú le vas a poner, no sé, 550. Y lo que ICF sí te dice es, nosotros no te pedimos la información, pero 2 veces al año hacemos auditorías. Y ellos toman una muestra a nivel global de aplicaciones y si tú, por ejemplo, te ganaste la rifa porque en realidad es muy poco probable que caigas en un proceso de auditoría, Yo porque no la conozco muestra a es nadie que pequeña, haya caído en un proceso de auditoría hoy. ¿no? Al día La de hoy muestra no es conozco a nadie. pequeña, hay muchos coaches a nivel mundial, ellos toman de manera aleatoria a las personas que aplicaron en los últimos 6 meses, toman una muestra y a esa muestra le hacen una auditoría, contratan a una consultora experta en auditorías externas y Price y esas empresas así que son un ente exacto, externo que se va a encargar de hacer estos chequeos, ¿no? Que es básicamente exacto. contactar a la persona y preguntarle si fuiste su coach. Exacto, entonces lo que va a hacer ICF es preguntarte al momento de la aplicación, ¿estaría usted dispuesta en caso de auditoría a entregar la información? No a nosotros, sino a la auditora externa. Y entonces tú le dices que sí. Y entonces sí, listo, pasas. Lo que ICF te va a preguntar solamente es el número total de horas que tienes. Y te va a decir, ¿tiene los clientes mínimos que nosotros estamos pidiendo? Sí, ok, la aplicación pasa. Pero lo que nosotros siempre recomendamos es que por disciplina, por tener registro, por tener documentada la práctica, siempre se haga la bitácora, se tenga actualizado el log, se tenga la información de los contactos. Y lo otro que pide ICF es que manifiestes que todas las personas que están en tu log de horas te dieron autorización para estar ahí. Entonces, como decía Marcela, supongamos que entras en la auditoría, ellos van a contactar a algunos de tus clientes y les van a preguntar, ¿conocen a Cintia? ¿Ustedes la contrataron? Sí. ¿Cuántas horas hicieron? ¿En qué época? No, en el año tal, yo trabajé con ella y ella me hizo un proceso de 10 sesiones y fueron 10 horas y No le fueron van a remuneradas. preguntar si lo hiciste bien o mal, porque esa no es la misión de esta empresa, sino de chequear la cantidad de horas. Pero como les decimos, es eh, la posibilidad de que te toque es baja. Hay una pregunta de Natalia que dice, ¿las Perdón. sesiones que Sí, requiere sí. ICF no deben ser desde que aplico 12 meses para atrás? No, eran 12 meses antes, pero con COVID hubo una actualización de la política y ahora son el 30% en los últimos 18 meses. Esa información la encuentran en la página. Pero todas las horas, si yo tengo de haberme certificado 5 años, todas las horas que yo tengo son válidas, no se vencen. Lo que yo sí necesito es garantizar que ese porcentaje que me pide ICF, sí lo realicé en los últimos 18 meses. ¿Para qué hacen eso? Para obviamente acreditar o darle credencial a personas que están en el juego. Si yo llevo más de 18 meses, hace 3 años no hago una sesión de coaching, me Ando merezco la oxidada, credencial. ando oxidada. Entonces ellos dicen, no, 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 necesitamos que estés en el juego, que estés haciendo las sesiones, que sean recientes,
porque si no, no tendría sentido, si tú no estás dedicando tiempo a tu práctica profesional como coach, que te demos una credencial, ¿no? Por acá también decían, después de, bueno, acá Estela dice, después de todo, si mentimos, los únicos perjudicados somos nosotros mismos. Supongamos que tú mientes y que luego caes en la auditoría y CF se da cuenta que mentiste. Te sancionan por un plazo de hasta 5 años donde no puedes solicitar credencial. Porque dice, tú querías ser más viva y dijiste que tenías más horas o te inventaste clientes que no tenías, bueno, te sancionamos. Entonces, obviamente no se trata de asustar a la gente y decirle, ay, te van a sancionar, porque lo que nosotros promovemos es el marco de desarrollo profesional ético. No tienes necesidad de mentir, no hace falta, no es como que no mientas porque te van a atrapar, porque yo en eso soy muy honesta, es muy poco probable que te atrapen, pero mi recomendación es que no lo hagas porque si no estaría siendo en contravía de todo lo que decimos del marco ético y de los principios y valores que están presentes, ¿no? Y de los acuerdos sociales y todo esto. Por acá, a ver qué otra pregunta había. Y bueno, mientras si alguien más quiere en vivo, levantar la mano, abrir micrófono. Por acá estamos poniendo unos números. Tenemos que también, hay algo importante para contarles. Tenemos muy poquitos lugares ya en esta generación y aquellas personas que se quieran anotar, solo nos quedan 3 lugares y probablemente después de hoy, que nos tienen que confirmar uno, nos queden 2 nada más y después entrarían en una lista de espera hasta que se ¿Cuándo vuelva arrancan, Marcela? 9 de agosto. 9 de agosto arrancamos. Acuérdense que es un solo martes al mes las sesiones de mentoría grupal y después las demás se agendan con tu mentora. Entonces es un programa muy personalizado, muy VIP, porque no es lo mismo que entrar a un curso donde tenés miles de compañeros que tener una mentora que te acompaña, que te sigue, que te conoce, que te coachea, ¿no? O sea, vas a tener un poco de todo acá. Marce, ¿cuántas personas son en el grupo? 10. Porque es lo Máximo. máximo que permite ICF. Entonces se arman otros grupos, después entrarían a lista de espera. Bien. Carga ¿Cada horaria cuánto semanal. abren? Semanalmente, a ver, ¿cuánta carga horaria semanal, Olga, María Laura, que fueron viajeras nuestras? Depende mucho de tu proceso de transformación, ¿no? Si vas a querer hacer coaching observado, va a haber tríadas. Entonces yo te diría que semanalmente le vas a estar dedicando como unas 2 horitas. Sí, pero aparte deja de ser carga horaria, porque la verdad, no tiene que ver con las palabras, es como uno entra en un flow, entra en unas ganas de hacer, en unas ganas de avanzar, y como está, ay, disculpen, salí del COVID la semana pasada, y como está armado el esquema del viaje, es un viaje, es realmente un viaje, y uno dice, bueno, tengo este momento, me voy a sentar y voy a ver qué me regala este proceso de MAP, y va creciendo, que me acuerdo que era, no sé, la moto, el auto, 2 autos, no me acuerdo ya cómo íbamos creciendo hasta el cohete espacial, pero consumo placer, porque aparte no es un curso donde lo juzgan a uno, donde lo aplazan a uno, al contrario, es donde a uno lo potencian. Uno entra de una manera y sale sumamente, el coaching es un proceso de aprendizaje, entonces uno sale con un traje de aprendizaje puesto que es un placer. Yo creo que de todas las cosas que hice, que cursé y todo, MAP, la palabra transformación está dentro de MAP, y el juego, la parte lúdica, gamificada, el aprendizaje, el potenciar las posibilidades que tiene el cliente para que tenga una misión, una visión mejor y más amplia del mundo que lo rodea, eso es MAP. No es una carga, es un placer hacerlo, y porque uno va creciendo y se va desafiando y va a decir, y las grabaciones y escuchar, y el mentor, que a mí me tocó Patricia, o me hubiera tocado cualquiera de las otras chicas, pero un placer, realmente, es dedicado a uno y para el crecimiento de uno, la mente puesta en el cliente, como dice
la mentalidad de coaching, realmente puesto en el cliente, sabiendo que el cliente es el que decide la agenda y el que sabe y el que puede, realmente la que no lo hizo y lo está pensando, no se pierdan en el pensamiento. Sí, y sí requiere un proceso de transformación. O sea, tenés que estar dispuesta a entrar en un nivel y salir en otro. O sea, y eso requiere de tu propia energía, de tu propio compromiso. O sea, no es un curso para estar sentadote, echadote, No. escuchando al instructor, al coach. O sea, no vas a recibir, vas a tener que dar de voz, porque ese es hasta el primer desafío, ¿no? Meter una conversación, ser escuchada y ser muy cuidada, porque además es muy personalizado, ¿no? Con mentoras de alto nivel que te van acompañando personalmente y que te conocen además. Sí, Olga. Sí, muchas gracias. Yo también quería compartirles que este ejercicio de hacer esta mentoría, hacer este curso, tiene un potencial que yo he disfrutado mucho. Primero porque está uno practicando, está reconociendo, está conociendo personas como uno que están en el mismo proceso de desarrollo. Pero lo más valioso es que es la confianza y lo que decía María Laura, está uno en un modo de disfrute del ejercicio de aprendizaje, del ejercicio de orientación. Además, las competencias que ustedes tienen y que nos han brindado son inigualables, son maravillosas, nos dan como una sensación de confianza y de certeza que lo que vamos haciendo está por el mejor camino. Y yo hoy disfruto porque ahora mismo, después de terminar la reunión con ustedes, voy a hacer mi aplicación, ya tengo todo listo y estoy muy contenta y muy agradecida también con el programa, porque miren qué interesante que esa confianza y esa satisfacción de ver las competencias que hemos ganado, la práctica, la expectativa a través del acompañamiento que ustedes hacen es muy importante para las personas que hacemos el curso y que nos da la satisfacción de poder acceder a esa certificación. Gracias. Acá preguntaba, por ejemplo, ¿qué pasaría si estoy haciendo otro curso, otra formación, ¿no? Por ejemplo, Cintia se anotó con Lau y va a ser el de estrategias de coaching ejecutivo. Por cierto, para las que no, y los que no compraron todavía nuestro libro, compren nuestro libro, Estrategias de Coaching Ejecutivo, se los recomendamos. Muy bien. ¿Se puede o no se puede? Depende de tu energía, depende de el foco que le pongas, o sea, depende mucho de... Qué bueno que lo están leyendo, con mucho cariño lo escribimos. Depende mucho de tu capacidad, ¿no? De absorber, de ser esponja, y en uno es herramientas de coaching ejecutivo, estrategias de coaching. ¿Cómo hacemos en una empresa para hacer un diagnóstico, para entender las necesidades, para hacer una propuesta de coaching, para coachar diferentes dolores de la organización? Y en este es mentoría 100%, o sea, es otra cosa, tiene que ver con tu nivel de coaching. Hasta podrías usar una conversación de coaching que hiciste en estrategias, que te la van a medir con un benchmark especial, que tiene que ver con la mirada de la organización, y aquí la vas a usar para llevarla a otro dominio, ¿no? Pero esto sí es muy personal. Olga hizo las dos a la vez, no sé si podés contar si te arrepentís o no, Olga. No, muy satisfecha y yo creo que eso también me dio mucha confianza porque a la vez que me estaba formando y hice la transición a esta mentoría y fue como un camino de mucha certeza, da una sensación de certeza, de validación y de valoración del aprendizaje y afianzar las expectativas del mismo desarrollo profesional, la misma visión hacia dónde quiere uno llevar este ejercicio profesional del coaching. Saber que hoy estoy haciendo esa certificación, solicitando esa acreditación es maravilloso. Y hacerlo al tiempo para mí fue muy valioso. Fue lo mejor que pude haber hecho. Muy exigente. Gracias, Muy exigente, pero lo he Como tú, disfrutado Olga, muchísimo. exigente como tú con todo lo que haces, ¿no? Que siempre te entregas siempre dando tu milla extra. Eso también tiene que ver Claro, con cada uno, ¿no?
Sí, sí, sí. Gracias, Olga, por todo esto que nos compartes acá. Solamente para decir en relación al tema de la organización del tiempo, lo que sucede en las plataformas es de carácter asincrónico. Ustedes pueden organizar en su agenda, en el momento en el que mejor les convenga. Solamente nos vemos en la misma hora cuando estamos en las sesiones de mentoría grupal o en las sesiones individuales, dependiendo del horario que coordines con tu respectiva mentora. Entonces, la verdad que lo puedes organizar porque puedes hacerlo en tus tiempos. Si esta semana estoy muy ocupada, tal vez la siguiente semana le invierto más tiempo y me pongo al día. O sea, como el contenido es asincrónico, da la facilidad para que puedas ir avanzando en la plataforma de la mejor manera y como funcione para ti, dependiendo de los compromisos que tengas. Y obviamente todo lo que tiene que ver con práctica cruzada con tus compañeros también se coordina directamente entre ustedes. En realidad solo tienen que estar en las sesiones de mentoría grupal que tienen una fecha y de hecho hacemos también una vez al mes un encuentro de la comunidad. Ese encuentro es opcional, no es obligatorio. De hecho, de todas maneras, si no puedes estar en alguno de los encuentros, en la plataforma vas a encontrar todas las grabaciones. ¿Listo? Una pregunta que me están haciendo por acá de los valores, para simplemente reiterar, ya lo escribí en el chat, el valor del programa es de $997, con la posibilidad de hacer un pago único o negociar varias cuotas. Tenemos también abierta la posibilidad que si estás en Argentina, en México o en Colombia, podamos definir el pago en moneda local. Para eso lo que nosotros hacemos es contactarte con María Gámez, que es de nuestro equipo. Con ella defines esos detalles, cuál es la tasa de cambio. Para el caso de Argentina, que sabemos, en toda América Latina está la volatilidad, como ustedes saben, presente. Para el caso de Argentina, que hay mucha más volatilidad, María coordina con ustedes una tarifa en pesos argentinos que se congela, para que puedan estar tranquilos de que luego no va a ser complicado. O sea, no nos interesa que ustedes no puedan honrar el compromiso del acuerdo de pago que tienen con nosotros. Entonces estamos abiertos a esa posibilidad. Lo mismo si están en México, pueden pagar en pesos mexicanos, si están en Colombia, en pesos colombianos, pero el valor que en es Miami, diferente en dólares, que es $997, y solamente decir eso, y también decirles lo siguiente: llevamos varias semanas haciendo entrevistas, tomándonos cafés virtuales con personas que están interesadas, resolviendo dudas. Decidimos hacer esta sesión porque estamos colapsadas en la conversación 1 a 1. Entonces dijimos, bueno, reunamos, hagamos la sesión para poder responder preguntas de manera colectiva. Sin embargo, si después de esta conversación te queda alguna pregunta en el tintero o dices quiero hablar con alguna de las mentoras en una entrevista 1 a 1, está abierta esa posibilidad. De hecho, yo voy a poner acá, Marcela ya escribió por allá nuestros celulares, y por ahí Alfredo creo que también. también tenía una pregunta. No sé si Alfredo la querés abrir micro, escribirla Sí, por... pero dame un segundito, solo termino para decir que acá voy a poner el enlace en el que si necesitas aclarar alguna otra cosa que no está siendo clara todavía o te das cuenta que te faltó hacer una pregunta y te acordaste después, puedes agendar una entrevista acá conmigo en este enlace. ¿Listo? Para resolver dudas, para que la idea es que, como decía Marcela, podamos completar el grupo lo más pronto posible, que te puedas subir, inscribirte formalmente a la experiencia. Y cuando terminemos los cupos, pues que puedas, en caso de que sigas interesada, inscribirte en la lista de espera. Y no sé, la pregunta de Alfredo, ¿dónde está? Sí. Hola, saludos, buenas noches. Hola, buenas noches. Prácticamente la pregunta ya la contestaron, era que me interesaba participar ahora para el grupo de agosto. Yo llené ya ese Adentro, registro. entonces, ya Sí, te guardamos un lugar. ok, y eso era lo que quería dejarles saber. Bueno, entonces ya nos queda un solo lugar. El tuyo ya está ocupado, Alfredo. Si quieres, me pasas tu cel y te buscamos. Seguro, gracias. No, al contrario, qué gusto. Bueno, entonces ya nos queda un cupo menos. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia de hasta hoy o hasta mañana a la noche del examen? ¿Y qué es lo que cambia para adelante en cuanto al examen? Una persona que quiere tener la credencial muy desordenada administrativamente, que lo único que le gusta es hacer sesiones de coaching, pero quiere la credencial. Y la credencial, se los digo a las que están escuchando, yo la empecé a querer después de MAP,
porque cuando yo me entrené era da lo mismo, como quieran, no es importante, uno es coach igual sin credencial, cada vez que hacía algo, hice mentorías, etcétera, da lo mismo, no pasa nada, igual sos coach, y yo no lo tomé como algo, y lo empecé a oler en MAP, el tema de la credencial. De ser ordenada con la cantidad de horas, de saber, a mí me gusta, yo hago las reuniones y para mí es, no sé, un placer. ¿Qué cambia a partir de mañana a la noche con respecto al examen? ¿Se complica? No sé, yo no creo por mí que yo pueda ordenarme administrativamente para decir, la conversación la tengo, pero bueno, transcribirla, pasarla, no sé, todas las historias. Me tendría que quedar sentada toda la noche, creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué complicó? ¿Qué transformó? En relación al examen, o sea, tengan en cuenta, mañana se Sí, vence a el la plazo noche. para aplicar con Claro. el marco de competencias de las 11 competencias vigentes, con el código anterior y con lo que conocemos quienes nos hemos formado con este estándar, ¿no? 11 con las 11 competencias hasta mañana. Con las 11, el examen como está en este momento, si tú aplicas antes de que se venza mañana el plazo, vas a acceder al examen como lo hemos presentado Marcela, el que presenté yo, el examen que ha presentado todo el mundo que ya tiene credencial. Ese examen es un examen que tiene 155 preguntas y que está diseñado en el marco de las 11 competencias. ICF se ha tomado un tiempo haciendo la transición, la socialización del pasar de las 11 a las 8. ¿Listo? Este examen es un examen que tiene 155 preguntas, un enunciado, 4 opciones de respuesta, donde solo una opción es válida. ¿Listo? Es correcta. Cuando tú vas a presentar ese examen, por ejemplo, si tú aplicas antes de que se venza el plazo, te va a llegar un enlace para que presentes ese examen. Ese examen tú lo presentas contigo misma. Haces clic en el enlace, te dan 3 horas para presentar el examen y como lo habíamos hablado cuando estuvimos en el programa, lo que va a cambiar es, después del 27, cierran la plataforma y la vuelven a abrir el 1 de agosto. El 1 de agosto es el nuevo examen. Quienes apliquen después del 1 de agosto ya les va a llegar un enlace con un examen que está diseñado en el marco de las 8 competencias, con el nuevo código de ética, que va a tener 170 preguntas y que tiene una particularidad y es que se presenta con supervisión en vivo. ICF ha contratado una empresa. ¿Está más caro también o no al final? No, la aplicación es más costosa. Si eres miembro te cuesta $25 más, si no eres miembro $75 más. La diferencia entre aplicar antes del 27 o después. Pero el examen está incluido dentro de ese valor. No es que tú tengas que pagar adicional por el examen, sino es que pagas por todo el proceso de aplicación. Entonces, la diferencia específicamente en el examen es que el nuevo trae más preguntas, que es sobre las 8 competencias y que necesitas tener a alguien ahí que te va a estar mirando las 3 horas mientras tú lo presentas. Bueno, hasta ahí no sería un problema, porque el tema ético, si ahí esté la persona, no esté, uno es la misma. Claro. Pero para mí sería una pereza que alguien lo esté supervisando a uno, a mí. No tiene nada que ver con la ética, sino con tener acá un ser detrás de uno, ahí 3 horas. Un nervio, ¿no? Es como que sí, exacto. No tiene nada que ver con ético porque no te vas a estar copiando de nada. Vas a estar No, bueno, pero por ahí realmente yo creo que a veces, no sé, si viste una palabra rara o no sé, te da como otra libertad de estar vos, la computadora, en tu tiempo, en tu mundo, que... Y la otra era, por lo menos leí y escuché. Voy a hacer otra, perdón, y otra cosita más, no es que te queramos invitar a que lo hagas y sabes que tenés todo nuestro apoyo y nuestro cariño y nuestro acompañamiento hasta que llegues a darle enter, pero vas a ser conejillo también, porque vas a estar dentro de la primer camada de una nueva modalidad, ¿no? Entonces serás pionera, no pasa nada, igual va a estar muy bien hecho y te va a funcionar fenómeno porque además estás preparada, conoces todas las competencias a profundidad, ¿no? Por haber tomado MAP. La otra pregunta, entendí o leí o escuché que sería una diferencia o no, que uno tiene que contestar cuál es la mejor respuesta y cuál es la peor respuesta, o no, o eso es un invento.
Depende del enunciado. O sea, ahí va, igual en el programa, como estamos constantemente haciendo simulacros del examen, contamos Sí. como cuáles son como las características que tienen las preguntas del examen de ICF. Hay preguntas que te dicen específicamente una situación. Hay Sí. un empleado en una Que empresa quiere que el está jefe que venga. Sí. Exacto, lo que sea que te plantean y después dicen, su abordaje como, el mejor abordaje que usted haría como coach es, y te pone las 4 opciones. Sí. O ese es un estilo de enunciado que utiliza ICF, el otro es el que tú dices, que sería lo que no debería hacer un coach en una situación. Pero en una pregunta es una de las posibilidades, no son las 2 posibilidades, la mejor y la peor. No, no necesariamente. O sea, cada enunciado sí, te va a dar la opción de que veas qué es lo que tú harías y cuál sería la mejor aproximación desde tu criterio y qué es lo que ¿Qué haría y qué definitivamente no? debería Dice ser en un coach. general. ¿Qué haría y qué no? ¿O por qué no? Exacto. Y no todas las preguntas están en ese mismo estándar. O sea, puede haber preguntas donde el enunciado tiene una estructura distinta y lo otro que tiene el examen es que las preguntas tienen diferentes tipos de complejidad. Y la plataforma actualmente lo que hace es que toma las preguntas de manera aleatoria. Entonces hay gente que dice, a mí me tocó el examen más fácil, hay gente que dice, me tocó más difícil. Y existe como esa sensación de que a mí me tocaron preguntas más difíciles y podría ser que sí, porque no, el nivel de complejidad de las preguntas no es el mismo. Y hay personas que le pueden tocar preguntas más complejas en su mayoría y otras que les tocan más fáciles porque es aleatorio, ¿no? Entonces, pero lo que siempre les hemos insistido, tener en cuenta el enunciado, tener en cuenta por qué competencia se está indagando, porque ustedes saben que hay marcadores que se parecen de competencia en competencia, entonces, bueno, si me están preguntando por escucha, ¿qué tengo yo que tener presente? Aunque yo sé que hay temas que se cruzan y que todas las competencias se colapsan en la práctica, y lo otro es el tipo de verbos que están en las opciones de respuesta. Esto es un tip. Cuando te dicen en la opción de respuesta, tomar la decisión, exigirle, solicitarle a tu cliente, decidir por tu cliente, obviamente ya sabes que esas opciones no son, ya se descartan. Cuando en la opción de respuesta está acompañar, preguntar a tu cliente, co-crear con tu cliente, o sea, solamente estoy poniendo ejemplos de los verbos que utiliza ICF y uno dice, yo no necesito leer ni siquiera el resto del enunciado. Si la opción dice que yo voy a tomar la decisión, ya sé que esa opción no es correcta. Porque en coaching no decidimos, es el cliente quien maneja su agenda y quién. O, por ejemplo, preguntas del tipo sugerir, decirle al cliente lo que tiene que hacer. Ya sabemos que no. Y ni siquiera tenemos que saber qué es lo que le vamos a decir o cuál es el consejo que le vamos a dar. Sabemos que aconsejar no está en el marco de competencias de ICF. Puede ser que en otros estándares se ha admitido. O, por ejemplo, como decía Marcela hace un rato, el coaching directivo. Si yo estoy decidiendo, no va a funcionar para ICF. Porque en la conversación y en la definición de coaching y en el estándar de competencias y en los marcadores se busca que el cliente sea el protagonista. Tu trabajo es acompañar al cliente, no decirle lo que tiene que hacer. No puedes meterte a hacer consultoría, a hacer consejería, a hacer terapia, o sea, esto ya lo tenemos claro. Entonces, solamente para decir que el tip está en los verbos. Si ustedes tienen dudas sobre 2 opciones de respuesta, vean cuál es el verbo. Y vean cuál es el verbo que más se acerca a lo que hacemos como coaches y a lo que no deberíamos hacer. Porque ahí también hay como, en Colombia le decimos cascarita, que es como que le ponen ese nivel de dificultad a la pregunta. O por ejemplo, una pregunta típica que sale tiene que ver con estos mitos que nos hemos inventado acerca de qué puede hacer y qué no puede hacer un coach. Entonces nos dicen, es que un coach no puede interrumpir. Yo digo, ¿eso realmente es cierto? No, lo que ICF dice es que no puedes interrumpir sin un propósito de coaching. Pero claro que puedes interrumpir. Entonces, si la pregunta te dice, déjalo hablar, una de las opciones es déjalo hablar porque el coach no puede interrumpir, tú ya sabes que esa no es una opción. Porque está abierta la posibilidad que interrumpas, siempre y cuando haya un propósito para hacer la interrupción. Entonces, pero igual tenemos juegos, tenemos breakouts, tenemos una cantidad de recursos lúdicos donde planteamos cuáles son las características que tienen las preguntas del examen de ICF.
Patricia, para- tengo una consulta. Este examen que habla María Laura es el examen final, o sea, que El tiene de que ver para con... credencial. Para Ah, credencial. por eso, obtener, o sea, todavía para tengo que hacer obtener la 4 meses, todo esto. Exacto. O sea, no, a mí no me Digamos, interesa si es antes del 7 o después, después del No, 27, vos no, lo vas a tener después. Vos lo vas tú a lo vas ah, a tener tener después. después en la y otra camada. en la otra camada, Porque exacto, en lo que noviembre. haces es, digamos, lo primero que tú haces es hacer el proceso de aplicación. ICF revisa toda la documentación y dice, sí, la certificación es válida, ta, ta, ta. Cuando ha revisado tu documentación, por ejemplo, si tú tienes una formación ACTP, te envía el enlace para que presentes el examen de una vez. Si tú ¿Eso es tienes una virtual? formación, ¿ah? ¿Es virtual? Sí. A partir del próximo año va a estar la posibilidad de hacerlo presencial, pero ICF está haciendo los convenios con escuelas de coaching para ofrecer eso. En este momento el examen es 100% virtual, en todos los casos. Pero entonces, ¿a qué iba con esto? Si tú haces el proceso de aplicación con tu formación ACTP, te llega el enlace para presentar el examen. Si tú aplicas por cualquiera de las otras rutas donde tienes que entregar una grabación, ICF lo primero que hace es revisar tu documentación. Dice, ok, está acorde. Lo segundo que hace es enviar tu conversación a los evaluadores. Cada conversación la evalúan 2 personas diferentes. Entonces ICF, ustedes me van a ayudar cuál es la mejor. sí, Todo nosotros para te vamos a presentar. recomendar, te vamos a decir, esta es una conversación que yo le entregaría a ICF. Esta no, y te vamos a decir por qué no. Porque aquí, digamos, no quiero entrar como en el detalle de la Sí, perspectiva sí, desde el sí. evaluador, pero un evaluador que mira las evidencias y las contraevidencias de cada uno de los marcadores, de cada una de las competencias. Entonces, si tú tienes evidencias de que está siendo efectivo en un marcador, el evaluador va a decir, esta conversación pasa, la aprobamos. Si tienes contraevidencias, que es lo que yo decía hace un rato, que son imperdonables, entonces va a decir, esta conversación no la aprobamos. Pero nosotros vamos a acompañarte a que tú elijas las grabaciones que O van sea, a ustedes pasar me la van a evaluación. preparar para que yo vaya en noviembre al examen final. Sí, te decimos esta grabación todo. pasa, envíala sin problema, o sea, porque lo que nosotras hacemos como mentoras también es entender qué es lo que ICF pide. Y te vamos a decir, por Por eso, ejemplo, todo esta lo que pide conversación, ICF, ustedes me lo van a dar como para que yo mande y vaya directamente al examen de PCC, de lo que sea. exacto. Por ejemplo, acá hay criterios que tienen que ver con el entendimiento y la práctica de las competencias, y eso te lo vamos a decir, como aquí no escuchaste, ibas a un ritmo diferente y tú ibas corriendo y tu cliente quería ir más lejos, más lento, o interrumpiste sin un propósito, o no hubo un acuerdo cerrado, entonces una muy linda conversación, pero no fue una sesión de coaching. O sea, todo eso te lo vamos a decir, y cuando tengamos, luego del feedback y de todo lo que vayamos haciendo sesión a sesión, te decimos, esta conversación sí pasa. Te recomendamos que esta sea la que transcribas para que la presentes a ICF. Hay otros criterios, que la conversación tenga como mínimo 20 minutos y no más de 60. Si tú envías una No. conversación de más de 60, ICF no la evalúa, la descarta automáticamente. 20 minutos tiene que tener. Como mínimo, como Mínimo. máximo 60. Ah, está bien. Una conversación interesante estaría entre 30 y 40 minutos, más o menos. Pero eso es un criterio que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, los audios no pueden estar editados. No es que yo le corté la parte que no me gustó. O sea, son criterios técnicos que ICF tiene en cuenta, porque obviamente les ha pasado de todo, ¿no? Les ha llegado la conversación simulada, donde se pusieron de acuerdo, les ha llegado la conversación editada, les ha llegado la conversación de 3 horas. En fin, entonces ellos tienen esos criterios. Lo que nosotros hacemos es mirar que tu conversación cumpla con los criterios y que además esté en el nivel. Decimos, está en nivel ACC, está en nivel PCC, está por encima del PCC. Entonces tú ya dices, yo puedo ir con confianza a entregar esta grabación porque cuando los evaluadores la reciban, la van a aprobar. Está bien, y una vez que termino el examen, enseguida me dicen si aprobé o no aprobé. Exacto, ya voy para allá. Los evaluadores revisan tu grabación, 2 evaluadores por cada grabación que tú presentes. Ellos envían un concepto a ICF. Si tus conversaciones son aprobadas, entonces ICF dice, perfecto, Valeria, ya le vamos a enviar el enlace para que presente el examen. Cuando a ti te llega el correo con el enlace, tú tienes hasta 60 días para presentar el examen. Y una vez haces clic en el enlace, tienes 3 horas para presentar el examen. Una vez tú presentas el examen, le das a enviar, se fue,
ICF te responde con la evaluación del examen. Ahí Tienes me que pongo sacar, yo con vos en Zoom y te voy diciendo, che, para, ayúdame con esto, ayúdame con la otra. sí, todo eso lo hacemos. O sea, por ejemplo, recomendamos que el examen se presente en horarios de oficina por si necesitas soporte técnico que ICF te lo pueda dar. Bueno, hay una cantidad de tips. Por ejemplo, al momento de presentar el examen, que tengas todas las cookies habilitadas, las ventanas emergentes, que hayas actualizado tu explorador, que son aspectos tecnológicos, pero que son recomendaciones que hace ICF. Todo eso te lo recordamos, te lo decimos para que lo tengas presente. Tú presentas tu examen, se va y llega la respuesta. Si tú sacas más de 70 puntos, aprobaste Y si el no, examen. Y si tú apruebas el examen, lo siguiente que te llega es la credencial, porque el último paso de todo el proceso de aplicación es el examen. ¿Listo? y la Entonces, credencial mía es válida para siempre ya. tiene una validez de 3 años. Después de 3 La años tengo tienes que renovar. renovar la credencial. Exacto. Pero ¿cómo sacan plata, che, ICF? Más madera, no tenía más, dólares. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué lo hacen? O sea, uno podría decir, ah, claro, tienen el negocio redondo, pero también hay un criterio y es que si tú lees el código de ética de ICF, habla de una apuesta por formación Claro, educación claro. continua. Continuo. Entonces, para renovar, tú requieres tener unidades de educación continua en coaching, que es lo que ellos llaman CCUs. Como mínimo piden 40. Entonces, después de 30 años, de 3 años de tener tu credencial, ICF te va a decir, ¿la quieres renovar? Sí, ¿Y muéstrame. cuánto vale la renovación? Ese valor no lo tengo presente en este momento, pero creo que no está publicado en la página tampoco. $100, 200, ¿cuánto? Siempre es en dólares. Pero No ¿cuánto? me ICF acuerdo, te pero cobra. es como, es hacer un trámite y poner tu tarjeta de crédito, básicamente. No te Sí. van a volver a tomar. Y lo que te va a decir es, si tuviste horas de mentoría, te cuentan como CCUs, si hiciste programas, por ejemplo, nuestro programa otorga en este momento 40 CCUs. Entonces, cualquier coach que ya tenga su credencial, que quiera renovarla, haciendo MAP, cumple con el requisito de ICF. MAP es lo de Ok. ustedes. Sí, que es mentorías para la acreditación profesional. ¿Y ustedes no dan un certificado también? No. Sí, claro. O sea, un certificado donde te entregamos las CCUs oficialmente y también tengan en cuenta que cada hora de mentoría cuenta como hora de formación de educación Y continua. además cuando aplican, a nosotras ICF nos manda un correo pidiéndonos que certifiquemos la cantidad de horas y que fuimos mentoras, ¿no? O sea, eso también es importante. Está bien, pero ¿yo para qué necesito tantas horas? Eso es lo que no entiendo, si ya tengo 722. Porque No, lo que ya tenés necesitas las son... horas. ¿Ah? Ya tenés Lo que- las horas de coaching. Ah, Una cosa es las horas que yo doy como coach en mi certificación y las horas que pide ICF como mínimo, ¿sí? De De formación. los 3 años. Y una Claro. cosa son las horas de mentoría y otras cosas son las horas de formación. hay mucha info, chicas. Pero no te preocupes, a veces puede ser Muy bien, abrumador estás en camino, porque Vale. hay muchas preguntas para hacer. Yo acá quería retomar una pregunta de Cintia que decía después de agosto, ¿cuándo inicia la siguiente generación? Bueno, no hay una fecha confirmada. Si no inicias el 9 de agosto con la 4ª generación, entras a una lista de espera. Cuando tengamos un número mínimo, lanzamos fecha. Entonces decimos, la 5ª generación va para agosto, va para, no sé, septiembre, octubre, depende de cómo se mueva la dinámica de personas interesadas. La siguiente Perdón, fecha. no estoy metiendo ruido de línea, pero sí se inscribió ahora Ya Alfredo se y me inscribió acaba Alfredo. de mandar, sí, que otra amiga de él, que es coach, que quiere que empiece con él, así que solo nos queda un lugar No, y es en ahí te serio. mandé un WhatsApp. Estoy yo antes. Sí, sí, sí. Te Sí, mandé un acá WhatsApp, estamos. Marce. Bueno, Estoy Eh, yo antes. ahora Bueno. empezamos lista de espera. Estamos a un cupo de comenzar la lista de No, espera. ya Valeria dijo que ¿Ya? si ya, Ah, bueno, entonces ahorita, Antes. bueno, acá también hay una pregunta. O sea, para renovar es necesario tener las 40 CCU, sí. Cuando requieras Entre los renovar. 3 años. Pero cuando tú obtienes tu credencial, es vigente por 3 años. Tú tienes 3 años para seguir educándote, para seguir formándote, para seguir teniendo mentorías, para hacer todo esto. Cuando en 3 años tú quieras renovar tu credencial, ICF te va a decir, muéstreme sus 40 CCUs.
Eso puede ser en un programa como el nuestro, que te da las 40 de una vez, o puede ser pues, si participas en los webinars, que hay webinars que ustedes ven, que dice damos 2 CCUs, damos un 1.5 CCUs. Ahora, esas CCUs tienen unos requisitos también, porque hay unidades de educación continua que están asociadas a competencias y otras a recursos de desarrollo. Entonces, ICF te va a decir, como mínimo de estas 40 CCUs, el mayor porcentaje siempre es de competencias. Entonces, cuando te ofrezcan, este es un programa que te da CCUs, tú pregúntale siempre a la persona, ¿CCUs de qué tipo? ¿De competencias o de recursos de desarrollo? Porque si te da solo de recursos de desarrollo, no te sirven para renovar. Porque ICF dice que tienen que ser de competencias. Normalmente los programas tienen de los dos. Y está la posibilidad de tener también CCUs por formaciones en el código de ética. De hecho, si tú haces el curso virtual del código de ética de ICF, te da CCUs. O si tú ya una vez estés adentro, ves la oferta de programas que hay cursos cortos donde te dan 5 CCUs, 6 CCUs, ya tú eliges cómo quieres recopilarla, pero como mínimo tienes que tener 40 para poder renovar. Por acá Natalia dice, bueno, María Isabel dice que se tiene que retirar, que se contacta con María. Perfecto. Muchas gracias por haber estado acá. Igual estamos grabando esta sesión y vamos a compartirles la grabación. ¿Listo? Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguna Vieron otra que pregunta. Patti es una cosa impresionante. ¿Vieron la cantidad de información que maneja esta mujer y cómo es clara? O sea, cuando necesitamos una duda siempre recurrimos a Patti porque es una cosa que a mí me... La oficial de cumplimiento que tiene adentro, generando políticas importantes en grandes países, le agarra por todos lados. Es impresionante, impresionante, impresionante. Mi querida amiga, socia, un honor tenerte acá como mentora, ¿no? Yo te escucho y aprendo. No, gracias Marcela a ti. Y bueno, estamos aquí disponibles. En el chat está el enlace. Si quieren tomarse un café conmigo, están nuestros celulares, por ahí ya nos escribieron. Esto se está moviendo. Yo solamente te diría, si lo estás pensando, no lo pienses tanto. No lo pienses tanto. Todo esto que te estás inventando para decir no es mi momento, es precisamente la razón por la que deberías hacerlo ahora. Al menos eso es lo que yo pienso. Si el tema es tiempo, se puede organizar. Si el tema es dinero, también sale. Sabemos que cuando estamos comprometidos con algo, encontramos la forma, ¿no? Como dice por ahí la frase ya cliché, ¿no? Que si estamos comprometidos, encontramos las maneras de resolver y si no, encontramos excusas para decir por qué no es el momento. Entonces, cualquier cosa, cualquier pregunta, la verdad que estamos muy contentas porque la acogida que ha tenido este programa ha sido muy grande. En particular por la coyuntura en la que estamos, hemos tenido muchas personas interesadas preguntándonos, hemos estado abriendo todos estos espacios, hemos estado también en conversaciones con escuelas de coaching que tienen formaciones no avaladas, porque ellos dicen, bueno, ¿y cómo hacemos para llevar esta posibilidad a nuestros estudiantes para que puedan aplicar por portafolio? O sea, hay bastante movimiento, así que cualquier cosa que requieran de parte nuestra, acá estamos. Tal vez varios de ustedes ya conocen a María Gámez. María Gámez nos apoya también con todo el tema. Todo lo que es procesar pagos, negociar cuotas, que la tasa de cambio entonces, todo eso es ya directamente con María. Preguntas sobre qué necesito yo para el tema de competencias y requerimientos ante ICF, pues obviamente estamos Marcela y yo, y tenemos 2 mentoras más que hacen parte del equipo, que son Blanca Corredor y Paloma Santillán, que no están acá porque precisamente están en sesión de mentoría con los viajeros de la tercera generación. Entonces ellas están allá trabajando con ellos, nosotros estamos acá conversando con ustedes, pero también pueden a través de ellas contactar, hacer preguntas, o sea, no sé si hay algo más para decir, más allá de agradecerles por todo el tiempo, por la disposición que han tenido de estar acá con nosotras. No sé, Marce, si hay algo más.
No, aquí un ratito más me puedo quedar si tienen alguna duda puntual y eso, bueno, feliz de Ok. acompañarlas. Muchísimas Aquí. gracias. Yo me tengo que despedir, así que mil gracias y cualquier cosa, pues ya nos ponemos en contacto con ustedes. Te voy a mandar el correo para que descargues el libro para los que quieran, ¿no? De tus 5 poderes, que es free, que se metan también ahí para ver un poco en la app, Genial. online, con mucho gusto. Acá Natalia está diciendo, perdón, que a mí me convencieron, pero ya estaría en lista de espera. Bueno, no sé. No, Aquí porque tenemos, todavía tenemos una de las últimas participantes que quiere terminar de conversar mañana y demás, entonces Valeria todavía no se inscribió. Así que queda un lugar y después entran en lista de espera. y bueno, lo de la lista de espera también Vencimos, se puede mover avisanos, muy rápido, te ¿no? mandamos, te apartamos lugar para ti si ya estás lista para Exacto. meterte en MAP. Para que arranques el 9 de agosto y igual no se confíen porque este programa no tiene una lista de espera, ay, tengo que esperar 6 meses para entonces entrar, no. Como les decía, apenas tengamos un número mínimo de participantes, lanzamos fecha. Entonces, y de hecho ya tenemos varias personas interesadas, o sea que yo creo que el siguiente grupo se va a armar muy pronto para que lo tengan también en cuenta, ¿no? Entonces, ya sea si pagas ya y arrancas, te separamos el cupo, arrancas el 9 de agosto, sino también en lista de espera y estamos atentas a cómo se va dando el movimiento. De hecho, esta semana nos contactaron de una escuela de coaching en Perú y nos dijeron 6 cupos. Y estamos pendientes de la confirmación. Con 6 cupos arrancamos un segundo grupo de una, o sea. Entonces, solamente les digo eso para que lo tengan en cuenta. No piensen que estar en la lista de espera les va a dar mucho más tiempo. Tal vez el momento es ahora o en las próximas semanas. Arrancamos con el otro grupo. ¿Listo? Gracias. Vale, muchas gracias. No, Bueno. al contrario, qué lindo tenerlos, nos encanta seguir aportando un granito más de arena y haciendo mejores coaches. Y también les quiero contar algo, un último, de los coaches que están en MAP, que ya lograron su credencial, también tienen un lugar en nuevos proyectos de trabajo con nuestros clientes. Así que eso también para contarles que se están abriendo varias oportunidades en toda Latinoamérica, oportunidades grandes de coaching y bueno, también es darles una oportunidad. ¿Por qué? Porque esto es por invitación, ¿no? Los coaches que están en un cierto nivel ya podemos acompañar a otros clientes y tener un grupo más grande de coaches. Así que también estamos muy felices de, este es un nuevo proyecto que nació. Esta generación ya se está viendo beneficiada y pronto les vamos a invitar a las otras generaciones de MAP que ya han tenido su credencial de ICF, porque bueno, los conocemos como muy profundamente, ¿no? Entonces tenemos la seguridad de que le estamos ofreciendo a nuestros clientes lo mejor. Genial. Sí, bueno, Hay oportunidades para que retorne la inversión sí, en esta comunidad y por fuera también, por fuera mucho. dependiendo, sí. Muchos. Se está Dependiendo moviendo el de- coaching, no saben de qué manera en las organizaciones. ICF está haciendo un trabajo también para cuidar los estándares y los niveles. La verdad que se está moviendo por todos lados. En serio les digo que más de sí. lo que pensamos. ¿Qué opinas, ICF María, tú que está, estás en el mundo de las organizaciones? ¿No es así? Perdona que no te oí, Marcela. ¿Y qué opinas, María, de esto, de que el coaching se está moviendo, de que las empresas están queriendo adoptar una cultura de coaching con sus Sí, líderes, con sus definitivamente. Yo duré casi 30 años en el mundo corporativo y pues en los últimos años uno cada vez que contrataba un coach obviamente lo quería certificado y estando aquí en Estados Unidos pues me doy cuenta que las plataformas, como decía claramente Patricia, casi que exigen una certificación de la ICF para poder pues contratar, para poder acceder. Y hay oportunidades, o sea, para hacer coaches y para hacer mentorías, que son las que yo también pienso que son las mejores pagas. Entonces, pues sí, esto es un mundo que está creciendo muchísimo y tú lo dijiste, Patricia, o Marcela, no sé, como la industria más creciente, ¿no? En el mundo de cada vez hay más coaches también, o sea que hay más gente queriéndose certificar en todos los profesiones, diría yo, de lo que he visto.
y pues le tiene que gustar a uno, ¿no? Es como algo que a uno le tiene que gustar para poder como seguir creciendo. Sí. Yo Y también creo que agregaría, por cambiamos el ejemplo, mundo, conversación tras conversación vamos cambiando el mundo, los coaches, y vamos contagiando a otros. Así que es una profesión que es un regalo también, estar al servicio de la grandeza de otros. Realmente es un regalazo. sí, yo solo agregaría un par de cosas más, como por si esto de la información y los datos y eso hace la diferencia para ti. Yo, por ejemplo, soy muy analítica, entonces yo siempre estoy viendo los estudios que han publicado en relación a qué está pasando en la industria del coaching. ICF está impulsando, ya lleva varios años otorgando premio a las organizaciones comprometidas con desarrollar una cultura de coaching. Entonces, cada vez está siendo mucho más evidente el impacto que tiene el coaching en las organizaciones. No es como hace unos años que uno tenía que llegar y vender la idea y que la gente entendiera. No, ahorita esto ya está mucho más presente. Y también, si ustedes ven los resultados de la última encuesta de ICF, la región que más está creciendo y que se proyecta para crecer es América Latina. Si ustedes siguen en redes los capítulos de Latinoamérica de ICF, se dan cuenta de eso. Hay cada vez capítulos más fuertes, hay diferentes comunidades. Bueno, hace pocos días se hizo el congreso de la red de coaches de MSCs de América Latina y España. Bueno, si estás pendiente y estás atento a la información, no me vas a dejar mentir. O sea, el movimiento está, o sea, la ola está y cada vez está creciendo más. Y la invitación es que te subas a la ola, o sea, punto. O sea, que veas esto como una oportunidad, que lo veas también como la posibilidad de generar sostenibilidad en lo que es tu pasión, que es servir a otros. Que creo que eso está en común, lo que tenemos en común los coaches que estamos comprometidos con un estándar internacional es eso, ¿no? El por qué nos levantamos todas las mañanas, por tener la posibilidad de servir a otros, ¿no? En cualquier lugar del mundo donde estén, o sea, eso es como un criterio. Y para que lo tengan en cuenta el cómo se está moviendo, si ustedes entran a la página pueden descargar los informes, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo dice ICF. Si ustedes entran a las páginas de las plataformas, se encuentran cada vez mucho mejor documentado el tema de retorno de la inversión en coaching en las organizaciones. Si ustedes van a Coach Hub, si van a Better Up, a donde sea que vayan como plataformas reconocidas a nivel internacional, van a encontrar información al respecto del impacto que tiene el generar la cultura de coaching en las organizaciones. Solo por hablar del contexto organizacional, del tema de coaching ejecutivo, pero si lo miran desde otros ámbitos de aplicación del coaching también. Si van a ver el tema deportivo, el tema de coaching para bienestar, o sea, es un movimiento que se está dando de manera importante y que dependiendo de cómo te posiciones siendo una oferta reconocida a nivel internacional, pues va a ser la diferencia para ti, ¿no? Sí, para que tengan una idea, acompañamos a nuestros clientes para que puedan aplicar en este premio, y este premio tiene una condición que es qué porcentaje de la población de los clientes tienen que haber pasado por el mundo del coaching. Las organizaciones que se han ganado el premio en los últimos años han tenido una proporción de del 30% de la fuerza laboral han pasado por procesos de coaching. Coaches, toda la fuerza de coaches tienen que ser credencializados por ICF, o sea, no puedes entrar a estas organizaciones si no tienes credencial. Adicional a eso, la organización pone la plataforma para que los coaches reciban supervisión, mentor coaching, formación especializada en coaching. Entonces es lo que decía Marcela, esto ya no es un juego de hacer una sesión para ganarme unos cuantos dólares, esto es un juego completamente distinto, el estar conectado con la comunidad de coaches que cumple con este estándar hace toda la diferencia, porque tienes acceso a formaciones donde si estás por fuera, primero no podrías acceder, y si estuviera disponible, ¿cuánto te costaría? Y por estar ahí ya tienes acceso a webinars, a eventos en vivo, a una cantidad de formación de carácter asincrónico con ICF y con estas plataformas, que es muy interesante. De hecho, con Marcela estamos ahorita haciendo un benchmarking de las plataformas. ¿Qué ofrecen las plataformas? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuánto pagan? ¿De qué manera hacen el proceso de onboarding o de bienvenida a los coaches? ¿Cómo es el proceso?
y es muy riguroso. O sea, hay plataformas donde solo el 5% de los coaches que aplican quedan. Porque tienes que presentar documentación, tener credenciales, hacer sesiones observadas para que ellos vean que en realidad lo que tú haces está alineado con su filosofía. Hay un montón de cosas, pero una vez que entras, ya estás conectado. Por ejemplo, solo por hablar de BetterUp, tiene 30.000 coaches en el mundo que trabajan en esa plataforma. Entonces, el tener la posibilidad, perdón, no 30.000, así, 20.000, para ser más exacto. Entonces, eso ya te abre un juego de formación, de networking, de una cantidad de beneficios que yo me podría quedar acá hasta mañana a la hora del desayuno hablándoles de todo esto, porque además es algo que me apasiona. Ya ven que me pongo intensa y que alzo la voz y todo eso, pero bueno. No, y como ejemplo, ¿no? De nuestro grupo interno de coaches, estos que les comento y que estamos llevando a otros espacios con nuestros clientes y demás y dándole esta oportunidad, hay sesiones de mentoría, hay sesiones de supervisión y son valiosísimas. O sea, todos aprendemos en comunidad y crecemos y esto ya termina siendo un juego más grande, no solamente una formación, ¿no? Sí. Y yo antes de darle la palabra a Estela, que levantó la mano, diría, y si lo tuyo es participar en procesos de formación de coaching, porque hay gente que me ha dicho, no, Patricia, es que yo lo que quiero es formar coaches y yo quiero, a mí me gusta esto de enseñar y no sé qué. Si no eres como mínimo PCC, no entras Sí. en formaciones acreditadas por ICF. Ese es un requerimiento. O sea, si lo mío es enseñar a otros coaches, ser instructora, ser parte de un equipo, de una certificación avalada por ICF, mínimo PCC. Entonces también ese es un criterio que tal vez moviliza a algunos, ¿no? El tema de la enseñanza también es una manera de ejercer la profesión, como ustedes saben. ¿Estela? Quería preguntarte, o sea, quería preguntarles, estoy un poco congestionada, por eso no quería hablar mucho. En cuanto para trabajar con las organizaciones, o sea, con ser coach solamente y estar y obtener una certificación, ¿podés trabajar con las empresas o tenés que tener alguna especialización, como ser en coaching ejecutivo o coaching organizacional? Depende de los términos de referencia de la organización, ¿no? Pero cada vez se premia más el coaching especializado. Claro. Antes, hace unos años, había coaches de vida en organizaciones intentando hacer coaching ejecutivo. Ahora no te diría que es imposible, pero es muy improbable. Si quieres moverte en el mundo de las organizaciones, normalmente te van a pedir o que tengas mucha experiencia o que tengas una certificación especializada. Ahora también hay otros campos, ¿no? En coaching de vida también puede ser una posibilidad para muchos, o tengo compañeros con los que he estudiado en distintas formaciones que tienen, que están especializados en coaching deportivo, que trabajan en coaching familiar. Yo me dedico al coaching ejecutivo hace muchos años. Yo dejé de hacer coaching de vida y lo que hago es referir con colegas que sí están haciendo coaching de vida o que hacen coaching de parejas. Pero normalmente si la organización entiende cuáles son los criterios y cuál es el beneficio que tiene el coaching, te va a pedir que tengas experiencia, que no vengas de un mundo que no es organizacional a querer trabajar con ejecutivos. Y para eso pues también están las otras ofertas, ¿no? Las que mencionaba Marcela. El libro también te puede dar una perspectiva, el de estrategias de coaching ejecutivo. Y bueno, y otras ofertas que están, digamos, haciendo parte de esta comunidad, ¿no? Pati, me están preguntando, si toman el examen de ICF mañana y no aprueban, ¿qué pasa? La única manera de que toman el examen ahora es que tengan el enlace, ¿no? Porque si hacen la aplicación, el enlace les va a llegar después. Ajá. Y la diferencia es que ese enlace va a ser el del marco anterior. Si no aprueban, ¿qué pasa? No es que se acabó el mundo y ahora ¿qué hago? ¿Me lanzo por un edificio? No. En caso de que no apruebas, ahora, antes de decir esto, tengo que decirte que no conozco a la primera persona en 11 años de estar en el mundo del coaching que haya perdido el examen. ¿Cuánto tiempo tienes para aplicar una vez que recibes el enlace? 60 días. Una vez te llega el correo, para hacerle clic al enlace. Y una vez le haces clic, tienes 3 horas para presentar el examen. Supongamos que ese día no era tu mejor día y perdiste el examen. Pero nuevamente aclaro, no va a pasar porque
no conocemos gente que haya perdido el examen. Bueno, en ese caso, tienes que pagar un valor adicional para volver a presentar el examen y ICF te pide que esperes un tiempo. Como que te dice, ve, repasa, estudia un rato más y luego vienes y presentas el examen, haces el pago adicional, lo presentas y ya. Y en el momento en el que lo pases, continúas con tu proceso de acreditación, te llega tu insignia, te llega todo lo demás. Ese sería el escenario catastrófico. Que Claro. te llega el resultado y no es de 70 o un número mayor. Sí. Y en ese caso lo que hace ICF es que te da un feedback, te dice, de hecho cuando tú recibes el resultado está por categorías y hay una calificación por esas categorías. ¿En qué te fue mejor? En las preguntas de ética, en las preguntas de la competencia de escucha, Toda esa información, no es que solo recibas el número, no, en el correo donde te responden por tu resultado del examen, te entregan información detallada y tú puedes ver, ve, me fue bien Y por en esto competencia. no tanto, competencia por competencia te va dando los criterios y si tú no llegaras a aprobar el examen, ICF te va a decir en qué fallaste y qué tendrías que fortalecer y te dice, tómate un tiempo y luego vienes, pagas, creo que el valor es $45, que tendrías que pagar adicional para volver a presentar el examen. Pero nosotros nunca hablamos de esto porque siempre le apostamos a que hay una aprobación, hablamos de aprobar con confianza y seguridad, hablamos de que el aprobar tiene mucho que ver con el contexto emocional en el que estás, más allá de lo que sabes. Si te pones nerviosa, pierdes. Entonces, igual, parte de nuestro acompañamiento es desarrollar la mentalidad de aprendiz, el poder lidiar con este tipo de situaciones que pueden interpretarse como un desafío. Y más allá de eso, luego de todos los simulacros que hacemos, la verdad que creemos que la gente llega muy preparada a los exámenes. De hecho, en este momento tenemos 4 personas que aplicaron, que ya tienen su credencial confirmada, y todas tuvieron un muy buen resultado en el examen, por encima de 85 puntos. Y tenemos ahorita 4 personas que aplicaron en este mes y que están próximas a recibir el enlace para presentar el examen. Entonces también hablamos desde la experiencia, no solo desde lo que está en la página de ICF, porque vemos lo que está sucediendo con la gente, en que están encontrando valor precisamente en eso, ¿no? En decir, bueno, no solamente aprobé, sino que aprobé con una buena calificación. Y con el feedback que me da ICF, pues todo esto que ha sido como la inversión en tiempo y la organización y todo lo que implica, pues fue algo que valió la pena, ¿no? Entonces, eso es. Y ya llevamos 2 horas acá. ¿Son conscientes de eso? 2 horas acá conectadas y yo no me callo, no, sigo hablando y hablando. Pero bueno. Muy clara, Patricia, igual, para mí, muy clara en todo. Todos los detalles. ¿Acabamos de grabar gracias. entonces, Patri? Sí, voy a parar la grabación en este momento. Ay,